le agradezco la deferencia y bueno, de tener el honor de presentarlo al doctor Marco Rossi. Marco es abogado, egresado de la Facultad de Derecho de la UNT, es secretario judicial en la provincia de Tucumán, actualmente es director del Laboratorio de Inteligencia Artificial, Innovación y Transformación Digital de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT. A su vez es director de la Diplomatura de Inteligencia Artificial en el ejercicio práctico de la abogacía de la Universidad de San Pablo T. También es director de la Comisión de Innovación y Transformación Digital de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Tucumán. Ejerce la docencia como docente adjunto en la materia informática jurídica de la Universidad de San Pablo T y es docente auxiliar en las materias de procedimiento laboral, derecho del trabajo y la seguridad social, y derecho de las nuevas tecnologías y bioderecho del siglo XXI, también de la UNT. Es diplomado en Metaverso, Gaming y Web 3.0 de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, especialista en Derecho Procesal Civil, investigador, secretario de redacción y coordinador del suplemento de Derecho y Tecnología, abogacía práctica digital del editorial El Dial. Fue expositor y actualmente sigue siéndolo de distintas universidades locales y del extranjero, escritor de numerosos artículos y capítulos sobre innovación y es un excelente jugador de rugby además. Eso lo agrego como dato, que lo vi jugar y juega muy bien. Así que bueno, un honor, doctor, tenerlo con nosotros y que pueda aportar sus conocimientos en este espacio que nos permite nuestro Colegio de Abogados del Sur. Así que bienvenido. Muchísimas gracias, doctor Tello. Muchísimas gracias, doctor Valls, y a todas las autoridades del Colegio de Agua del Sur. Realmente para mí es un privilegio poder estar acá. Gracias a las personas que están presentes. Espero que podamos seguir generando comunidad, lo que la abogacía necesita mucho, sobre todo en estos tiempos de cambio tan dinámico. Creo que nunca hemos sido conscientes como raza humana de estar cambiando, ya no de revolución ni de específicamente edad, sino de era. Creo que el cambio que a nosotros nos trae ahora es emular algo que por pronto era muy desconocido para nosotros, que es nuestro cerebro, algo que nos hacía tan especiales como raza dentro de este universo, y que bueno, ahora vamos a descubrir un poco, desde ya nuevamente gracias, sobre todo gracias por la presentación. Es realmente para mí un privilegio, se me ponen los pelos de punta de poder siempre compartir con ustedes. Muchas gracias. Voy a ir compartiendo una pequeña presentación para hacer soporte a lo que vamos a ir charlando. Primero con esto. Preguntarles. ¿Escuchan un sonido? Bien. Ahora vamos a optimizar el sonido. Perfecto. Siempre uso una prueba. Dios en el cielo y en la tierra, como en Malvina preparado para la guerra. En la ilusión por la tercera, 40 millones te siguen donde sea. Le mandamos cumbia, perro. Bien, antes de empezar, sabemos nosotros que la imagen que yo presenté anteriormente es hecha con inteligencia artificial y no es una fotografía del máximo pontífice de nuestra religión, o de la religión católica en realidad, utilizando en un contexto muy importante, donde hemos sido campeones de nuestra tercera Copa Mundial, en un momento muy difícil de la Argentina. ¿Cómo sabemos que un papa no utiliza eso? ¿Por qué esa vestimenta no podría ser verdad? ¿Cómo nosotros sabemos hoy, técnicamente, que esto Dios en el cielo y en la tierra? únicamente porque los medios nos lo dijeron? Son muy pocas las personas que pueden notar la diferencia, incluso en su momento más embrionario, del uso de inteligencia artificial generativa de imagen con el nivel que eso hoy tiene, ¿no? Y la exposición que le genera para el derecho. Imagínense, ni la máxima figura de un estamento religioso se salva de esto. Ya vimos a Donald Trump también suplicándole y peleando con la policía y otras cuestiones que nos invitan a reflexionar a quienes somos operadores jurídicos y que juramos, ¿no?, defender dentro de una función pública la paz social. ¿Cómo nosotros nos insertamos en lo que vamos a hablar hoy, que es la máxima tecnología que nos propone, en definitiva, las redes abiertas? No es casualidad que las máximas empresas tecnológicas sean quien lleve la bandera. Elon Musk, que es el dueño de X, que es Twitter, y que está llevando gente a Marte para colonizar. Nosotros tenemos Facebook o Meta, la empresa privada más grande que ha visto nuestra raza, que tiene
los datos de prácticamente todas las personas. Vos para hacerte un domicilio digital, que nos llamamos nosotros hoy, que es un mail, eh, o en definitiva para hacer cualquier cuenta, o necesitas Facebook o necesitas Google, que es la otra empresa que vengo a mencionar, que tiene, ustedes se van a dar cuenta que nosotros vamos a hablar hoy de un tipo de inteligencia artificial, pero que se puede diversificar en distintas empresas que lo tienen, así como existe el automóvil Toyota, Fiat. Bueno, acá nosotros vamos a hablar sobre ChatGPT, Copilot, Gemini. Y bueno, no es casualidad que Gemini, por ejemplo, sea de Google y Copilot de Microsoft. Prácticamente casi todos nuestros ordenadores, o el 60% de los ordenadores del mundo, llevan esta marca. Entonces, contarles que no es casualidad, el boom tecnológico que nosotros estamos viviendo no ha sido algo que no esté premeditado de una manera. Obviamente el impacto social es otra cosa, pero sí decirles que en nuestra cultura siempre ha estado la necesidad de empezar a manipular nuestro entorno utilizando tecnología. Nosotros desde un grado pedagógico muy inicial, primero adquirimos información. Nosotros en la escuela, en el colegio, en el jardín, nosotros adquirimos información. A partir de eso, nosotros tratamos de hacer las habilidades y en función de esas habilidades, experiencia. Eso es lo que nosotros nos termina dando lo que puntualmente hace una persona competente. La información, la experiencia y la habilidad. Es porque el tipo de tecnología que nosotros vamos a analizar hoy nos permite llegar hasta el último ámbito de conocimiento que nosotros vemos como seres humanos, que es la competencia, únicamente programando con nuestra voz o chateando, que es algo tan común que hoy saben hacer las personas, ¿no? Bien, cuando nosotros antes hablamos de tecnología, probablemente siempre lo veíamos un poco lejano. Nosotros pensábamos que la tecnología era de programadores, de ingenieros, eran fórmulas matemáticas, ceros y unos, códigos binarios, Matrix. Veíamos que era muy lejano hablar de inteligencia artificial. También vamos a ver que hay una suerte, ¿no?, de tendencia de decirle a todo inteligencia artificial, cuando vamos a ver la diferencia entre inteligencia artificial que es débil, la inteligencia artificial que es generativa, la que puede tomar decisiones, incluso no es que no toma decisiones, sino que es un gradiente muy importante, como nosotros hablar de que existen cajas automáticas, cajas manuales, cajas con cesta. O sea, el que sabe de auto va a saber la diferencia del transporte en eso y para qué está hecho. Acá pasa lo mismo. Es un tipo de tecnología que está creada para algo. Puntualmente porque nosotros venimos de conquistar la web 2.0, por ejemplo, con las redes sociales, con Google, que es el máximo motor de búsqueda de indexación. Entonces estamos acostumbrados a interactuar con esta tecnología como si fuera eso, y no lo es. Vamos a ver la diferencia con todo. Es importante que veamos el paralelismo de lo que nosotros sí tenemos muy aceitado como a boda y a boda, que es un proceso. O sea, nosotros vamos a hablar de pasos concatenados de una forma en cadena, justamente, que tienen un inicio y un fin, o que se busca que dentro de los parámetros ciertos y previsibles constitucionalmente tenga todos los principios que nosotros siempre hablamos: acceso a la justicia, debido proceso, derecho de defensa, etc. Todo eso es un algoritmo. Nosotros, para que empezamos a entender, el proceso judicial es un tipo de algoritmo donde tenés un input, que es una demanda, es decir, como ingreso, y tenés un posible output, que es una sentencia, que en definitiva es la finalidad que puede tener ese proceso, técnicamente hablando, ¿no? No hablemos de la cantidad de situaciones que pueden ser, porque es un proceso social. Ahora, si nosotros lo dividimos medianamente como un proceso ordinario, más allá sea oral, escrito, adversarial, como fuere, nosotros nos vamos a encontrar con un tipo de proceso que por algo sigue un esquema de una receta. Por algo primero va el huevo y después va la harina, por algo primero va el azúcar y después va el horno. En esto es importante también comprenderlo, porque en el proceso cuando nosotros veamos cómo hace la minería de datos y el procesamiento de datos, una IA como la que nosotros manejamos ahora, es importante comprender ese paso a paso. Es decir, ¿por qué primero hay una demanda y una contestación? Primero, para que después sea claro o más probable sobre qué las partes tienen que tratar de aportar pruebas. En la parte de producción, que quizá es la parte más violenta del proceso, porque las partes comprueban su postura, por lo general en el medio laboral, una audiencia que se pueda conciliar, bueno, arreglemos, etcétera. ¿Y por qué la última participación de los abogados y abogadas es el alegato? Todo esto tiene un porqué legislativo, pese a que nosotros solemos saltearnos, ¿no?, la consulta de por qué el proceso se lleva de esta forma y no de otra. ¿Por qué casi siempre venimos con procesos decimonónicos? Esto ya viene de hace muchísimos años igual. Y casualmente porque en definitiva es la misma forma que ha tomado la tecnología. La tecnología ha tomado la forma que nosotros hacemos un proceso, una receta para llegar a un fin. Y lo pongo como analogía para que vayamos comprendiendo el paralelismo con la abogacía y el algoritmo, ¿no? Donde tenemos una entrada y una salida, algo que un poco lo que hablábamos. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de acto procesal, nosotros hablamos en términos generales, ¿no?,
de generar, extinguir o modificar, en definitiva, un acto jurídico. Y cuando nosotros hablamos de actos procesales que tienen mucha comunicación, vemos que para llegar al fin que es el acto procesal, ya sea un despacho de una providencia simple, una sentencia definitiva, una orden de pago, etcétera, nosotros ya tenemos muy programado qué es lo que tenemos que decir. ¿Sí? Nosotros qué tenemos que pedir a quien fuere la inteligencia artificial, si ojalá alguna fuera así, para que nos devuelva lo que nosotros queremos recibir, teniendo en cuenta todo el algoritmo anterior, ¿no? Ahora bien, todo eso nosotros podemos llamarlo justicia y va a depender mucho del caso concreto, teniendo en cuenta lo que nosotros buscamos. ¿Por qué? Porque en el paralelismo que yo vengo a proponerles acá, es muy probable que nosotros lleguemos a un proceso judicial con todos los pasos cumplidos y no sintamos el sentimiento de justicia. Bueno, con la inteligencia artificial pasa igual. Si nosotros tratamos de predecir el resultado de esto, probablemente tengamos un resultado favorable a lo que estamos buscando. Sin embargo, es muy puntilloso entender que esto, lo que nosotros estamos por preparar, pese a que es una ciencia social, es matemática pura. Entonces, puntualmente, para obtener el resultado que nosotros buscamos, llamemos filosóficamente justicia en el derecho acá, claramente, como una obligación de medio que tenemos que exponer en determinado momento nuestras posturas, de determinada forma. Lo mismo vamos a hacer ahora cuando usemos inteligencia artificial generativa. Es importante que entendamos qué es lo que sucede en este caso con nuestra justicia. Eh, Quizá en términos generales, nosotros tenemos una modalidad en general, siendo argentino, ¿no? De criticar mucho lo que conocemos poco. Es importante entender que hoy la tecnología nos está trayendo a nosotros la posibilidad cada vez de tener más datos que matan relatos, de tomar decisiones que sean argumentadas, decisiones que se encuentran con... y esto va a ser importante al momento que nosotros usemos IA, ¿no? Porque vamos a llegar a soluciones más objetivas desde el punto de vista jurídico y algo que es muy complejo desde la determinación de voluntades, ¿no? Un segundo, sin querer, hemos movido la pantalla. Ahora sí. He dividido la pantalla, perdón. Bien. ¿Por qué es esto? En definitiva, nosotros vemos que hablamos de una justicia lenta e injusta. Yo digo porque calculo que la mayoría de las personas que están acá conectadas, y va desde ese punto de vista, ejercen libremente la abogacía, es decir, en definitiva, se encuentran del otro lado del mostrador. Y es importante porque nosotros juzgamos eso, porque comentarles que esto que ahora viene para el ejercicio libre de la profesión está dentro de la justicia también, con las mismas posibilidades que le genera a quien está ejerciendo el derecho. Por eso el ejercicio de la abogacía de manera amplia, ¿no? ¿Por qué es injusta? Porque muchas veces decimos no tiene una explicación comprensible o la razonabilidad o el error. Es decir, nosotros le encontramos muchas causas políticas a datos que se encuentran procesados por alguien. Nosotros traemos datos que se procesan en información. Y es importante que dato más dato se contextualiza y eso es igual a la información, no es lo mismo dato que la información. Ahora bien, si nosotros en definitiva vemos el proceso matemático de lo que pasa, podemos encontrar que la solución no sea lo que nosotros esperamos, pero bueno, si tiene una explicación comprensible para nosotros puede resultar injusto o no, pero no arbitrario. No hablemos siempre del punto de vista del derecho, vayamos más hacia el ciudadano, ¿no? Y si tiene un error, pero todavía más. ¿Por qué vemos esto? Porque todo esto que ahora nosotros estamos craneando acá, diciendo que una justicia lenta, arbitraria, injusta, etcétera, vamos a ver que con el uso de este tipo de tecnología va a ser mucho más sencillo que eso como problemas general social se mejore, ¿no? Bien, vamos a esto. Lo fundamental para el uso de tecnología es eliminar barreras y adaptarse. Es importante porque en general se van a dar cuenta que siempre la sociedad, hablemos como si fuésemos Carlos Coso y diríamos que el derecho es conducta en interferencia intersubjetiva. Y sabemos que en definitiva la conducta va primero y la sociedad va primero. Entonces la sociedad pretende que nosotros comprendamos el valor de las capturas de pantalla, que nosotros sepamos si un Rappi, Globo, Uber tiene que estar enmarcado en relación de dependencia, si debe tributar o no, sobre criptomonedas. O sea, pretende eso la sociedad de nuestra justicia. Lo mismo pasa con la profesión de la abogacía. Nosotros pensamos que nos dicen siempre todólogos. ¿Por qué? Porque viene una persona que es camionero a larga distancia y en definitiva yo ya tengo que saber sobre viáticos, sobre horas extras, sobre cómo es el camión, sobre si debería tener la obligación de que esta persona dormir tantas horas, sobre cuestiones médicas, si es una RT. En definitiva, tenemos que adaptarnos a la expectativa social. Hoy la expectativa social es transversalizada hacia la tecnología. Nosotros podemos tener el mejor SAE, la mejor plataforma de gestión, pero si nosotros tenemos gente incompetente al momento de ingresar un escrito o proveerlo, probablemente eso no sirva como puente. Entonces, lo primero es adaptarnos a la herramienta. Y lo segundo, fundamentalmente, y entiendo que para eso estamos acá conectados, es eliminar esa barrera.
esa barrera puede ser etaria, esa barrera puede ser cognitiva, esa barrera puede ser el miedo. Y lo fundamental en esto es empezar a ayornarse. O sea, la realidad es que si yo le decía hace 20 años que el celular iba a ser una extensión de su mano y con lo que iban a trabajar prácticamente todos los días, y usted me decía, no, Marco, me sirve porque quiero tal teléfono fijo ahí, es lindo, nada más, y tiene una viborita para jugar. Bueno, hoy nosotros pensemos que estamos en ese Nokia enorme que nos están trayendo a nuestra computadora, esa computadora grande, lenta, que entraba a una página web cada 15 minutos. Nosotros estamos en la base más embrionaria del uso de inteligencia artificial. Mientras nosotros mejor adaptemos como abogados y abogadas a la parte técnica, es decir, incorporarlo en mi día a día o también comprenderlo como conducta, probablemente vamos a ser mucho más exitosos en lo que hagamos porque hacia eso viene todo. Es como que nosotros pensemos hoy que nadie, que en definitiva nadie puede estar sin una computadora. ¿Cómo ingreso a la justicia sin internet? Hoy ni siquiera, si ustedes ven los códigos procesales, ni siquiera hay un plan B. Antes, en definitiva, estaba el cargo manual, me ponían el recibo en el escrito, bueno, la justicia funcionaba sin internet, no era necesario. Hoy no hay un plan B sobre eso. Entonces es importante pensarlo de esa forma. Por ejemplo, ¿cuántas personas nosotros hoy llenamos esto? Que es el famoso CAPTCHA, ¿verdad? Ese CAPTCHA nosotros decimos, bueno, ¿qué es? Es un test de Turing, ese no soy un robot. Y en definitiva no sabe cuánto hay detrás de esto, en cuestiones de historia y tecnología. Hablamos del test de Turing. A Turing se le atribuye incluso ser el padre de la inteligencia artificial. Y en esto, en definitiva, ¿por qué? Porque todavía nosotros estamos intentando de que la web semántica, que es Internet y todo lo que se encuentra ahí, sea llevado por personas. Y acá vengo a traerle el punto antropocéntrico de esto. Todo lo que nosotros vemos ahora va a depender siempre de la persona. Un martillo sirve para cometer el homicidio de lo más macabro del mundo o construir la casa más pacífica que ustedes pueden construir de la forma más económica, rápida, etcétera. Ahora, todos los tenemos este martillo. En definitiva, lo que nosotros estamos viendo acá que es una cuestión de accesibilidad en términos de creatividad. ¿Por qué? Porque hay personas que serán más creativas para construir, otras que sean más aptas, otras que sean más fuertes. En esto es igual. Porque nos vamos a dar cuenta que de acuerdo a yo soy yo en mis circunstancias y sin ella no sería yo, es como me voy a adaptar a la herramienta disponible que está ahora porque la respuesta va a estar siempre dada a la instrucción que nosotros motivemos. Y hoy adquiere muchísimo valor el entendimiento de la palabra. No es lo mismo describir, analizar, explicar. Ya vamos a ver eso. Si nosotros vemos la línea del tiempo y cómo nosotros hemos ido adaptando a la digitalización, siempre nos hemos dado cuenta que fundamentalmente necesitamos una base de datos. ¿Por qué esto? Porque si yo quiero utilizar inteligencia artificial, pero todavía no tengo ni siquiera bien gestionado el escritorio de trabajo de mi computadora y ni siquiera sé la diferencia entre si algo es en formato .doc o PDF, voy a encontrarme con problemas que ya se entienden por avanzado. Fíjense que hoy casi ninguno puede quizá ya dudar que tiene que subir un escrito en PDF. El primer año de lo que ha sido realmente la digitalización y en la parte de la pandemia se subía en JPG, en .doc, en PDF, en PowerPoint en algunos casos. O sea, realmente como me permitía el sistema iba adaptando a eso. Ya tenemos mucho más incorporado que el documento portable, de formato portable, que eso significa PDF, es lo que a mí me permite de manera universal conocer ciertas cosas. Pero acá le vuelvo a traer una consulta. Si yo le digo que usted tiene que leer un expediente de 7000 páginas, lo que eran en este caso 21 cuerpos, usted me decía, si me va a llevar tanto tiempo. Si yo hoy tengo que decirle que tienen que ver un archivo que pesa 700 megas, por ejemplo, ¿cuánto es? Si pesa un giga. Hemos visto que dentro de la escala del que utilizamos todos los días, tampoco todavía nos adaptamos al lenguaje técnico que necesitamos. Y en esto es importante, ¿por qué? Porque hasta acá vamos viendo en línea cómo hoy nosotros contamos con un expediente digital que cuenta con todas las adaptaciones tecnológicas del momento que terminan con la web 2.0, es decir, el expediente digital, el sistema de administración de expedientes, las audiencias virtuales, notificaciones digitales, subasta electrónica, etc. Es decir, antes era esto, antes era un ciber donde nosotros lo usábamos para trabajar y alquilábamos una porción de internet. Hoy ya no hay una vuelta atrás, hoy hemos conquistado lo máximo, hoy nuestros códigos procesales dicen notifiquen a los testigos por WhatsApp. O sea, ya damos por cierto que la web 2.0, que es WhatsApp, que es Rappi, que es Globo, que es Uber, que es Pedido Ya, que son las páginas web que me permiten interactuar, que son los formularios de interactivo, si llegaron para quedarse. Y ahí yo le pregunto, ¿qué es lo que sigue? Fíjense por qué, porque quien más siente el impacto es el abogado y la abogada de pasillo. O sea, la justicia se adapta con el macro online, con subasta electrónica, no tiene los mismos plazos. ¿Qué pasa si yo no me conecto a la subasta electrónica? Tenemos audiencia por Zoom. ¿Qué pasa si mi cliente no puede? Entonces, ¿con qué les digo? En esto va a suceder exactamente lo mismo. Despachos automatizados a través de un SAE, en donde si yo no soy técnico, pensemos que si yo ya voy a interactuar, por ejemplo, con despacho simple, con inteligencia artificial, y no con un juez, una jueza,
Y les digo por qué, porque cada vez nuestro Poder Judicial está cada vez más dividido en organismos de gestión. Fíjense cómo se han creado las GEAC, las GEAF, todas las organizaciones de gestión, cada 3 juzgados diciendo, existen todas las cuestiones que son administrativas y estas cuestiones son jurisdiccionales. Esto ve el juez y esto ve el director con los distintos directores de área. Eso que nosotros estamos apoyando, eso hicimos, che, mirá, ya un código procesal, en definitiva, un paso a paso que no hay tanta jurisdicción. Es decir, me has traído la demanda con los requisitos, las cuestiones que han pagado, etcétera. ¿Qué diferencia tiene con llenar un formulario? Y que a mí me adapte a lo que está. Realmente muy poca, les digo, porque esto es lo que se viene y estoy seguro de eso. Ahora, si yo no sé comunicarme con eso, voy a volver a tener un inconveniente como era conectarse a una audiencia, como era subir un escrito firmado, etcétera, etcétera. Hemos visto que por ejemplo, es la interfaz del expediente mirado desde adentro. Así vemos el SAE que trabajamos adentro de la justicia. Ahora, así ven el SAE quienes trabajan afuera. Ya hay una diferencia del expediente papel que nosotros veíamos igual todos. Y en esto también, ¿por qué es importante? Porque se han tenido que adaptar a un tipo de herramienta distinta a lo que se mueve dentro de tribunales y distinto a veces a lo que me muestra esta interfaz. Quiero decirles porque todo esto hasta llegar a lo que vamos a ver ahora específicamente que es inteligencia artificial, es adaptación técnica de un profesional del derecho que no es informático, donde directamente hacen pagos digitales, pago electrónico, usan billeteras virtuales, no se dan cuenta de la cantidad de tecnología que utilizan a diario, firmas digitales que se encuentran encriptadas, o sea, realmente es muchísima la adaptación técnica en tan poco tiempo, pero el salto ahora es exponencial, ya va a ser una herramienta donde va a haber mucha diferencia para quien no la usa. Entonces creo que en esto tenemos que generar una puntual atención. Bien, si nosotros vemos que en general estamos incorporando todo el tiempo herramientas que nos permiten que sea mejor la experiencia de nuestro usuario. Ya nuestro cliente nos llama al fijo de nuestro estudio jurídico, nos manda un WhatsApp, nos manda un audio. Ya en definitiva me permito consultar un expediente por mail y ya no voy al juzgado. Todas estas cuestiones son una cuestión que mejoran en de eficiencia para la experiencia del usuario. Hoy el usuario empieza a utilizar Internet desde el punto de vista de la web 3.0, que lo vamos a ver ahora, que es inteligencia artificial y otros tipos de herramientas. Hemos visto que el proceso y la web 2.0, voy a hacer un pequeño parate ahí. La web 1.0 es Internet que ustedes conocen unidireccional, que reciben información. Soy consumidor de información, busco cómo está el clima y solo recibo esa información, no interactúo con Internet, solo recibo información. Internet de la web 2.0, que es el auge donde nosotros estamos hoy, que surge con el Internet móvil, es lo que nosotros nos permite ser más protagonistas de Internet. Esa es la cuestión semántica de la web. Entonces, ¿cómo soy protagonista de Internet? Cuando produzco información y la consumo. Entonces, Facebook, Instagram, todas las plataformas que existen, las videollamadas, videoconferencias, los sistemas de gestión, todo esto que me permite interactuar en Internet es web 2.0. Hoy estamos en la cima de la web 2.0, ya no hay más web 2.0. Lo que sí ahora es justamente lo que estamos incorporando a través de este taller innovador, que tiene que ver con inteligencia artificial, Big Data, metaverso, realidad virtual, realidad aumentada, blockchain, todo eso que se viene ahora en distintos grados de capas de tecnología. Porque en algún momento las sentencias no van a estar protocolizadas como están protocolizadas, van a estar protocolizadas en la blockchain. Y bueno, ¿cómo nosotros vamos a adaptarnos? Vamos paso a paso, pero la idea es que ahora vemos que sobre este tipo de cuestiones donde a la abogacía le tiene que preocupar tanto desde el impacto, ¿no?, que va a tener en términos de derecho de autor, de imagen, económicas, laborales, etcétera, también es una oportunidad de trabajo, pero que tiene que ser una cuestión a veces riesgosa porque no está regulada. Ahora, todo esto que nosotros teníamos acá, fíjense que en la justicia en algún momento, si nosotros también hacemos memoria, tampoco lo estuvo. En pandemia había juzgados que tomaban audiencias por WhatsApp web, otros que hacían por Zoom, otros Meet, otros reciben escritos por WhatsApp. Claro, en definitiva, en ese desorden normativo, valía todo. Y en esto está pasando lo mismo con la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque ustedes van a encontrarse con sentencias cada vez más realizadas así, con demandas cada vez más procesadas así, porque todo el tiempo en la abogacía procesamos información. Bien, vamos realmente a la web 3, sobre todo inteligencia artificial. Si nosotros vemos que el rol de la justicia es tomar decisiones basadas en datos racionales, fundados de una manera específica, ¿no?, como nosotros lo conocemos como abogados, y que el rol de la abogacía es procurar esos medios, sin miedo a equivocarme, estoy seguro que hoy, en definitiva, la forma de tomar decisiones y de procurar los medios es la tecnología. Sin duda. El puente que nosotros necesitamos hoy como abogados y abogadas para ser mejores en capa, porque nosotros podemos repetir lo mismo. Si nosotros hoy no manejamos la técnica del expediente digital o no la manejamos en su momento, pues podemos ser los mejores procesalistas, podemos ser el doctor Alvarado Belloso, pero si no lo sabemos plasmar en la tecnología,
que hoy pasó a ser la herramienta secundaria del expediente digital de lo que es el abogado y la abogada, y tenemos un conflicto muy grande, porque por más que lo sepa el plazo procesal, la firma, la autoría y todo lo que nosotros queramos decir, si no lo sabemos utilizar, nos quedó atrás. Tuvimos que procurar medios, y eso lo decía, usamos mucha tecnología en el proceso. ¿Qué sigue esto? Lo que sigue ahora es agarrar toda la información complementaria que podemos llegar a recibir, que se encuentra en nuestro cerebro o no se encuentra en nuestro cerebro, de la que fuimos preparados o no fuimos preparados, y a través de sistemas computarizados, que son, por eso le llamamos inteligencia artificial, emular los procesos cognitivos que tiene nuestro cerebro y nuestras redes neuronales para producir información. Vamos a ver de qué manera. Esto que yo estoy diciéndole es un hito realmente para la humanidad, principalmente por lo siguiente. Inteligencia artificial existe hace un montón. O sea, nosotros vamos a ver de qué manera. Antes se le decía que era artificial un semáforo. Vamos a ver que el semáforo son decisiones automatizadas. Si nosotros vemos que el semáforo se pone en rojo, en amarillo y en verde, ¿por qué? Sigue un algoritmo que es tiempo, sigue un algoritmo que es precisión para que usted agarre esa onda verde, para que no sea así, para que el tráfico sea de tal manera. En definitiva, no es inteligencia artificial como la que vamos a ver ahora, pero artificialmente nosotros estamos emulando algo que antes lo hacía una persona, o que cuando no andan los semáforos lo hace una persona. Bueno, fíjense que si eso en definitiva era emular algo que lo hace una persona, esto que nosotros estamos por hacer ahora, que es el proceso creativo, algo que nos diferenciaba de los animales y de prácticamente todos los seres vivientes del mundo, se ha vuelto muy controversial porque le hemos dado la llave de nuestra civilización. O sea, los mayores sociólogos y filósofos dicen, bueno, che, hemos entregado algo que nosotros no tenemos que haber entregado nunca, que es la posibilidad de que hoy las computadoras hablen con nosotros y no nosotros con las computadoras. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque no es lo mismo en donde nosotros hemos tratado de emular cómo volaban los pájaros y hemos generado aviones que primero eran personas que se tiraban desde un vacío haciendo así con ala y se morían. Y cómo nosotros hemos emulado la fuerza que tenían los caballos, por eso hablamos de caballos de fuerza en los autos, y hemos dicho, che, mirá, emulemos esto y nos traslademos. Eso ha sido hito histórico, o sea, nosotros pensamos en términos de tecnología, pero decirles que hoy nosotros, dentro del campo, ¿no?, de la bioética, conocemos muy poco de nuestro cerebro y estamos tratando justamente de emular los procesos que el cerebro lleva. ¿Y qué pasa si nosotros tratamos de copiar algo que no conocemos? Es algo que se empieza a traer acá. Y lo principal va a ser justamente que nosotros adoctrinemos un poquito a la inteligencia artificial y no al revés. Es decir, que nosotros no nos sometamos a un proceso cognitivo de una computadora, sino que la computadora sea sometida por un abogado, una abogada bien plantada que tiene su postura y que lo que quiere justamente es mejorar la eficiencia de su trabajo. Vamos a ver un pequeño video para comprender de una forma quizá más visual lo que vamos a ver ahora. El espectro de la inteligencia artificial ha perseguido a la humanidad desde mediados del siglo XX, pero hasta hace poco ha permanecido como una posibilidad lejana, algo que pertenece más a la ciencia ficción que a los debates científicos y políticos serios. Es difícil para nuestras mentes humanas comprender las nuevas capacidades de GPT-4 y herramientas similares, y es aún más difícil comprender la velocidad exponencial a la que estas herramientas están desarrollando capacidades más avanzadas y poderosas. Pero la mayoría de las habilidades clave se reducen a una cosa: la capacidad de manipular y generar lenguaje, ya sea con palabras, sonidos o imágenes. En el principio fue la palabra. El lenguaje es el sistema operativo de la cultura humana. Del lenguaje surgen el mito y la ley, los dioses y el dinero, el arte y la ciencia, las amistades y las naciones, y el código informático. La nueva maestría de la inteligencia artificial en el lenguaje significa que ahora puede piratear y manipular el sistema operativo de la civilización. Al ganar maestría en el lenguaje, la inteligencia artificial está tomando la llave maestra de la civilización, desde las cajas fuertes bancarias hasta los sepulcros sagrados. Mirar al futuro a través de la lente de la ciencia ficción puede ser útil para imaginar de manera más concreta qué podremos alcanzar con los desarrollos tecnológicos que se aproximan. Pero no debemos caer en la paranoia de pensar que todo futuro es distópico. Ver películas o series de ciencia ficción puede ser una forma de comprender las próximas tecnologías, porque nos ayudan a anticipar mentalmente otras realidades, a entender cómo estas tecnologías podrán afectar a la sociedad y la vida diaria, hasta incluso inspirar futuros científicos y tecnólogos a desarrollar lo que se imaginan que resultaría posible. La imaginación ha inspirado y movilizado la innovación humana desde que desarrollamos las primeras herramientas de piedra golpeada, que actualmente nos impulsa a una era de convivencia con sistemas de inteligencia no humana.
Si ya nos imaginamos otra realidad donde los seres humanos pueden ser asistidos por robots, o incluso la posibilidad de que la inteligencia artificial logre la identidad de un ser vivo, ¿cuán lejos estamos de contar con dispositivos asistentes verdaderamente inteligentes? Posiblemente el año 2023 sea recordado por muchas personas como el momento del primer contacto consciente con sistemas de inteligencia artificial. Pero al mismo tiempo, la popularización del término pone el concepto bajo una bruma que dificulta su definición. Más allá de lo borroso de los límites de lo que podemos considerar un sistema inteligente, podemos partir de comprender la inteligencia artificial como una rama de la ciencia de la computación que tiene el objetivo de replicar los mecanismos del pensamiento humano mediante dispositivos artificiales. Sin embargo, el cerebro humano y los misterios de su funcionamiento interno, como también el de las percepciones ajenas, implica que todo intento por replicarlo sea, en el fondo, insuficiente, porque no podemos replicar perfectamente aquello que no conocemos de manera completa, o al menos no podemos estar seguros de que la copia es fiel. Es por esto que en la búsqueda de un sistema artificial capaz de replicar todas las capacidades del cerebro humano, se seleccionan ciertas habilidades propias de nuestra inteligencia natural y se busca el modo de conseguir resultados similares sin que el ser humano deba estar presente durante todo el proceso. Es decir, se reemplaza la intervención de personas en determinados pasos por el accionar de un sistema inteligente. ChatGPT y los demás desarrollos que OpenAI se encargó de popularizar triunfan en un conjunto de tareas que operan como la llave maestra de la cultura humana. El manejo de la comunicación natural escrita, bajo la estructura de un complejo algoritmo que permite predecir conjuntos de palabras y orientar el aprendizaje automatizado de la máquina, son parte de los procesos clave que debe atravesar el programa para poder responderlos. Lo primero que debe realizar una computadora para poder entender nuestro lenguaje natural es traducirlo al suyo propio, por lo que el primer paso que ejecuta GPT para responder al usuario es traducir la información del lenguaje natural a un sistema codificado numérico. Las computadoras son categóricamente más eficientes que los seres humanos para realizar cálculos matemáticos, y el entendimiento de los programas inteligentes se limita a las relaciones lógicas que son capaces de estimar entre los diferentes datos aprendidos. GPT fue entrenado, y para eso se utilizaron técnicas de aprendizaje automático dándole de leer millones de textos de diversa naturaleza. A partir de la lectura, el algoritmo almacenó las palabras bajo códigos numéricos y asignó a cada palabra marcadores que permiten relacionarlas con otras palabras a las que, comúnmente, se encuentran vinculadas. Así, aunque no tenemos acceso, podemos imaginar a modo de ejemplo que la palabra manzana puede tener marcadores asociados al color rojo, a cientos de recetas de cocina, a ser el logotipo de una marca de dispositivos electrónicos, al relato bíblico del jardín del Edén y al de la manzana envenenada de Blancanieves. Cuando GPT traduce de nuestro lenguaje al suyo, es capaz de encontrar las relaciones que existen entre las palabras que escribimos, las palabras que aprendió en su etapa de entrenamiento y a partir de allí puede estimar, con un grado de acierto asombroso, las palabras que más probablemente se encuentren asociadas a aquellas que introdujimos. Es por esto que el segundo proceso puede ser comparado con el que realizamos al utilizar una calculadora, pero en lugar de relacionar conceptos numéricos y abstractos, GPT calcula palabras probables. Por lo tanto, el éxito de lo que intentemos realizar con la herramienta estará estrechamente ligado a la instrucción que proporcionemos, porque mientras más preciso sea el prompt, más acertada podrá ser la relación de conceptos que realizará el algoritmo. Sin aventurarnos a ingresar en las complejidades que plantea la ingeniería de prompts, consideramos que existen maneras de instruir esta herramienta de acceso gratuito para obtener resultados similares a los que pueden requerirse de un asistente personal. Teniendo presente que cuando nos comunicamos con este algoritmo debemos determinar con claridad la tarea que queremos cumplir, les proponemos una serie de ideas para experimentar con GPT en las actividades de un despacho legal. Bien, volvemos a recordar esto que es fundamental dentro del sistema operativo del que vamos a utilizar ahora, que es lo que usa GPT, que en definitiva, más allá de cómo es su entrenamiento, acá yo no vengo a enseñarles específicamente de ingeniería informática, ni en este caso, si haría la analogía de mecánica. Yo no vengo a enseñarles cómo funciona un motor, ni qué tipo de nafta utiliza, vengo a enseñarles a manejar el auto. Es decir, para mí es mucho más importante que ustedes sepan que en la calle transitada no hay que ir a 200 y que los semáforos sirven para tal cuestión, para que socialmente nosotros aprendamos a utilizar la herramienta antes que ustedes tengan que saber específicamente sobre combustión mecánica. ¿Esto por qué es importante? Porque acá somos abogados y abogadas. Entonces sí es interesante que nosotros pensemos que sin saber, utilizando esta herramienta, ustedes están programando. La programación se acercó a la abogacía ahora. Muchos hablan de que hoy hay que estudiar programación y me animo a decirles que al revés, hoy necesitamos más sociólogos, filósofos, abogados, abogadas, porque lo complejo ya no va a ser aprender a programar, porque están programando con el lenguaje natural, como hablándole a sus hijos. En definitiva, ahora lo complejo está en comprender que lo que está sucediendo acá
puede ser o el beneficio más importante que nosotros tengamos como humanidad o el riesgo más grande que decidamos tomar. Entendiendo un poco que para esto nosotros vamos a dar a un tipo de software de gestión palabras que se encuentran asociadas en su entrenamiento y que no entiende, es decir, nosotros pensemos que acá GPT no sabe qué es el debido proceso, pero probablemente en su entrenamiento ha sido asociado a principios constitucionales, a determinados autores, a un proceso judicial, a la judicatura, ha sido asociado específicamente a muchos marcadores de palabras para que haga algo muy similar a lo que hace el predictor de texto del celular. Ustedes ponen hola y el predictor de texto le pone ¿cómo estás? Para que ustedes digan lo mismo. Bueno, en esto lo mismo, pero obviamente 1000 veces más superador, ¿no? Es para darle un ejemplo concreto. ¿Y por qué choca un poco con la abogacía esto? Porque si nosotros vemos que, en definitiva, algo que nosotros explicándole un poco del proceso cognitivo en 3 segundos redacta una demanda que en términos generales puede ser muy aceptable, empieza a chocar un poco con la fórmula artesanal, ese dulce de leche que nosotros pensamos que es la abogacía, que solamente sabemos llevarla a cabo los Hola, abogados y los juzgados. Fede. No hay No ninguna... está Nosotros acá no adentro. estamos hablando de un reemplazo. 5 minutos. Eso quizá hay que entenderlo porque dentro de la gama social, el proceso de la abogacía es muy complejo, sin duda es una fórmula artesanal, pero que tiene en el medio muchísimos procesos automatizables y sobre todo muchísima necesidad y cada vez más de procesar datos e información. Y es para eso puntualmente que nosotros vamos a ir viendo que genera mucha Con utilidad. gusto de verla. Se Por anda si muy pueden bien. apagar, disculpen, micrófonos. Bien. Vamos a específicamente ahora en el ejercicio de la Hola, abogacía. dos. Hola, ¿Cómo está usted? ¿cómo estamos? General, tenemos tareas que podemos delegar y tareas que no. O sea, en definitiva, no vengo yo a enseñar a la gestión de recursos dentro de un estudio jurídico, ¿no? Pero nosotros sabemos en definitiva que hay cuestiones que se llevan incluso de manera presencial, que requieren ciertas formalidades. O sea, hay cosas que el derecho no suspende pese a que pasen las épocas y las épocas. Sin embargo, sí vemos lo vertiginoso que esto comienza a ser. Nosotros hemos empezado a hablar de procesos orales que en el medio tenemos que comprender lo que está diciendo un perito, contraargumentar, podemos alegar de manera oral. O sea, cuestiones que muchas veces nosotros antes nos separábamos y nos sentábamos a hacer tal cosa, procesos que cada vez tienen plazos, pensemos, las notificaciones son diarias, etcétera. Cuestiones que cada vez más nos dicen tenemos que automatizar las tareas lo máximo posible para prepararnos en las tareas que no podemos delegar. Y ahí empezamos a comprender esto. ¿Qué debo delegar? Y vamos a ver qué puedo delegar. Eso es fundamentalmente el criterio jurídico, no debo ni puedo. O sea, realmente son dos situaciones que ustedes se van a encontrar porque la inteligencia artificial no tiene criterio jurídico, no está preparada para decidir. Vamos a ver ahora específicamente. Ahora, sí me va a dar ciertos parámetros para que yo pueda fundamentar cierta decisión. Por ejemplo, si nosotros vamos a hablar, por ejemplo, de la necesidad de algo que nos llenamos mucho la boca, ¿no? Dentro de la justicia, hablar de seguridad jurídica. Me ha pasado en uno de los cursos de analizar 2 fallos de la Suprema Corte en donde eran casos análogos que se planteaba abrir o no la casación por una notificación de la regulación de honorarios en determinado domicilio. Eran específicamente 2 casos, incluso llevados por el mismo abogado, casi en el mismo lugar del proceso, y en donde en uno decimos que esta sentencia es casable y en otra no. Usan los mismos fundamentos nuestra Corte, pero en uno abre la casación y en otro no. Específicamente en materia de notificaciones, específicamente eran honorarios, o sea, llevaba prácticamente el mismo input, pero si nosotros hablamos en términos de informática, la respuesta es distinta. La respuesta jurisdiccional es insegura porque nosotros estamos diciendo que el máximo órgano jurisdiccional nos está diciendo en casos análogos que algo sí puede causar gravamen irreparable y que algo no. Y para una persona sí, para otra no. Créanme que en los beneficios de esto justamente es muy interesante a nivel recursivo utilizar en ciertos parámetros para darme cuenta justamente cuándo es materia apelacional o cuándo es casable, cuándo no, pero sobre todo cuándo nos están tomando decisiones que en el mismo tiempo y circunstancias, porque el expediente digital hoy nos permite analizar muchas cosas más que antes se encontraban en un libro físico, en una letra, ver que existe mucha inseguridad o mucha posible inseguridad, ¿no? Si ustedes me preguntan, por ejemplo, algo que se cuestiona mucho para mí dentro de tribunales, que es la regulación de honorarios. ¿Por qué en un caso similar a un abogado se le regula un 15% y por qué a otro un 17%?
¿Por qué a uno un 11 y por qué a otro un 8? Si el caso es el mismo, mismas empresas, mismo, exactamente igual, mismo juez, que podría ser incluso, pero la parametrización de los criterios cualitativos y cuantitativos, que pese a que podrían ser automatizados, es decir, qué tan efectivas han sido las presentaciones, cómo ha sido el resultado del proceso, es número. Entonces, todo eso es automatizable. Ahora, para adentro y para afuera. Eso nos hace tener menos errores. Si nosotros hablamos de rapidez, pero sin duda, si nosotros queremos plantear una oposición, una prueba por fundado en tal motivo, y bueno, únicamente tenemos que plantear que esta es la prueba que se ofreció, estos son los motivos, y pedir una fundamentación que lleve a tal resultado. Nosotros vamos a hablar que cuando pidamos algo en inteligencia artificial, tenemos que tener en cuenta 4 cuestiones muy, muy importantes, que es el objetivo que queremos, qué contexto le damos a eso, vamos a ver igual cuando hagamos ahora en vivo algún tipo de prompt, la tarea que nosotros le estamos pidiendo y cómo queremos que salga esa tarea. Entonces, cuando nosotros decimos el objetivo, bueno, el objetivo va a ser asegurar la protección de mi cliente teniendo en cuenta que tal proveído no cumple con la normativa procesal que es esta. Bien, el contexto, yo represento una persona en el ámbito, qué sé yo, del derecho laboral, por la parte actora y tengo tantos días para contestar esta situación. La tarea es realizar un recurso de oposición que tenga tales fundamentos, que sea determinada circunstancia, y ahí vamos con el output, y que, por ejemplo, sea un fundamento de una página de 4 párrafos. Todo esto traduce, ya vamos a ver, a pero muchos tiempos procesales más cortos, y sobre todo también la necesidad de recurrir a menos costos económicos, porque se van a dar cuenta que podemos gestionar más cosas cognitivas. Ahora, dentro de las funciones complementarias que nosotros vamos a ver siempre desde la IA, es muy importante que vemos que esto es utilizable de acuerdo a cada casuística. Hay personas que hoy con el celular están en las audiencias grabando prácticamente lo que está sucediendo con una inteligencia artificial, lo desgraban a texto y esa desgrabación a texto lo resumen en una inteligencia artificial en prácticamente 5 minutos. Entonces, realmente va a depender para qué quieran utilizarlo, qué es lo que hagan, cómo lo utilicen. El análisis experto de documentos para mí es creo, lo mejor que puede venir a la abogacía, porque la abogacía trabaja de forma inter y multidisciplinaria. Si nosotros contamos, fíjense, muchas veces cuando, si alguna vez hicieran un tipo de impugnación a una pericia, por ejemplo, muchísimas veces el juez o la jueza lo va a sacar a bailar porque dicen, ustedes no son perito calígrafo, ustedes no son médicos. Pese a que tengan la información precisa de por qué, por ejemplo, el quebrarse el escafoide no puede generar una incapacidad, y están en desacuerdo con la pericia médica, de un 30% porque es solamente la funcionalidad de una mano izquierda y qué sé yo, y la parte actora es diestra. Bueno, pese a que esté muy bien fundado eso y ustedes hayan tenido asesoramiento técnico, pero no tengan un perito consultor de parte, lo que le diría un juez a una jueza diciendo, buenísimo, vos tenías la posibilidad de tener un perito consultor de parte, me parece fundada la pericia a mí, voy a optar por seguir la pericia. Ahora, ¿qué pasa si yo le digo que ustedes constantemente tienen un consultor técnico en la posibilidad de impugnar y mostrar, en definitiva, al juez o a la jueza que ustedes realizaron esta consulta con una inteligencia artificial que es lo más inteligente que nosotros tenemos en el mundo, que tiene cargado todo lo que se encuentra contenido en Internet hasta enero del 2023, que tiene cargada todas las especializaciones, maestría y doctorado de quien ustedes quieran, un psicólogo, un psiquiatra, un ingeniero. Entonces vamos a hablar de no tener un consultor técnico si lo tenemos todo. Si lo puede procesar el juez de la jueza o el abogado de la abogada. Para mí surgen nuevos paradigmas sobre esto. En cuestión de capacitación, creo que el abogado y la abogada de pasillo se encuentran en absoluta y constante capacitación de acuerdo a lo que le va sucediendo, obviamente el de adentro también, sin hablar de tendencias específicas de lenguaje claro, de derechos humanos, de género, de discapacidad, de salud, porque van surgiendo muchas situaciones que se van agregando a distintos tipos de materia de fondo, ¿no? A consumo civil, laboral, penal. Bueno, esto te permite mezclarlos a todos y tener un ámbito de capacitación rápida, segura, de acuerdo al olfato jurídico que tenga el profesional. Y sobre todo también permitir que sean despachos más predecibles, es decir, que sea lo que yo pido o lo que yo voy a recibir. Y acá vamos a la diferenciación. Nosotros ahora vamos a aprender qué es GPT. Ahora nosotros aprendemos qué es un motor. Ahora aprendemos cómo funciona un auto. Vamos a dar cuenta que este motor lo utiliza Honda, lo utiliza Fiat, lo utiliza Toyota, lo utilizan todas las marcas, ¿bien? Se van a dar cuenta porque esto ha sido una forma de entrenar inteligencia artificial. Entonces es importante que, si bien esto se llama GPT, está ChatGPT, está Gemini, está Copilot, hay otras herramientas que les voy a mostrar ahora, por ejemplo, una creada por David Mielnik, que es un argentino, sobre la búsqueda de jurisprudencia de manera inteligente, un buscador de jurisprudencia muy, muy interesante.
que usa la misma tecnología de GPT, pero no es ChatGPT, que es una marca, ¿bien? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos en definitiva de GPT, por la necesidad de que nosotros tenemos de definirlo justamente, tiene que ver con cómo funciona. Genera de manera preentrenada, ahora en este caso no es generar texto, puede generar imágenes también en algunas versiones. Se viene la generación de sonido y de video, lo cual es muy complejo para la abogacía, porque si nosotros hemos visto que el Papa está muy parecido para que sea valorada esa imagen en un tribunal, créanme que ustedes no van a saber si mandar un audio por WhatsApp porque se van a encontrar con muchísimas versiones de su voz diciendo cosas que ustedes no han dicho. Y veamos qué pericia lo salva. Ni hablar de video, ¿no? Ni hablar de video. Y eso se viene muy, muy, para mí lo más grave que se viene de la inteligencia artificial generativa. Entonces, acá genera texto. ¿Y por qué? ¿Qué es lo importante de esto? Es la parte transformer. Esto a veces es lo más difícil de comprender dentro del ámbito técnico. Es, fíjate que GP te va a surgir, ¿ven? Genera de manera preentrenada con grandes volúmenes de datos, son billones y billones de volúmenes de datos. Pero aparte, transformer es un tipo de aprendizaje. Ustedes van a ver que en esto existe el machine learning, el deep learning, que son formas en las que aprende la inteligencia artificial y funciona su algoritmo. En este modelo de entrenamiento que Transformer es lo que ha cambiado justamente la visión de la inteligencia artificial para que genere de forma eficiente. Lo que hace la modelo Transformer es que preste atención en su aprendizaje a lo que sea más coherente de acuerdo a cómo ha sido entrenada. Entonces, realmente es como un pasamanos. Es decir, por ejemplo, habíamos hablado de la manzana, el Edén, o la palabra manzana, perdón, en funciones asociativas como palabras. Manzana pueden ser 4 cuadras a la redonda, si yo le digo demos una vuelta a la manzana, puede ser una manzana, una fruta, y pensemos que ese es el dato. Ahora, si yo estoy diciendo voy a hacer una tarta de manzana, en la asociación justamente primero de hacer, ya está hablando de un verbo que a mí me dice, bueno, es una receta. Si me dice que en definitiva un pastel, bueno, es comida. Si me dice que es manzana, bueno, y asocia todo eso para darme una fórmula, que va a ser una receta o de una forma ordenada, muy comprensible a lo que yo le estoy pidiendo. Eso permite que no lo confunda con la manzana que es Apple, por ejemplo, como tecnología, o con la manzana redonda que estoy mencionando. Esa forma del transforme que le decía. Para hacer una cuestión técnica y avanzar un poco más rápido, es interesante saber que estos son redes neuronales entrenadas. Se llaman redes neuronales porque funcionan igual que nuestras neuronas, muy parecidas. Se encuentran conectadas las funciones asociativas para que se diseñen a hacer distintas tareas, ya sea hacer una fórmula, una ecuación, programar, hacer una sentencia. Ya vamos a ver las distintas formas que tenemos para que las redes neuronales preentrenadas realicen las cosas. Y se dice que estos son software de caja negra. Usted, de manera quizá un poco discriminatoria, se le dice de caja negra a quienes no muestran cómo llegan a ese resultado. Por ejemplo, si nosotros vamos a una calculadora y nosotros vemos 5 por 5, vemos que cómo llega a ese resultado. Si nosotros, en definitiva, abrimos el administrador de tareas, vemos cómo se abre Zoom. Bueno, acá en definitiva ustedes no van a encontrar cómo GPT ha llegado al resultado coherente que está buscando. Y eso se le critica un poco, a distinción de los software de caja blanca que muestran cómo es el proceso cognitivo para hacer eso. Es importante que la forma en que esto se funcione es un proceso de tokenización. Cada palabra es un token, es decir, se la asocia a un número, y ese número se lo asocia con otras palabras, como hemos dicho recién, y se van integrando en fórmulas coherentes. Son patrones de texto, como yo le decía, muy parecido al predictor de texto del celular. Esto es lo que tenemos de cuestiones técnicas. De acá ya vamos a cuestiones prácticas. Esta es la forma de la interfaz conversacional. Nosotros vamos a ver que la interfaz, cuando yo hablo de esto, es lo que se ve. O sea, yo estoy viendo la vidriera. Atrás de eso hay gente que está cosiendo, hay gente que está vendiendo, hay gente, bueno, es lo mismo. Acá, nosotros atrás de esto nos vamos a encontrar con ese software de caja negra que recibe instrucciones. Lo importante que nosotros tenemos que saber ahora es que tenemos una fórmula únicamente de acceder, que es algo muy natural hoy para nuestra sociedad, que es chatear, el chatting. O sea, nosotros naturalmente quizá chateamos más de lo que hablamos por día. Yo no sé porque hablo un montón, pero probablemente las personas que no hablan tanto como yo chatean mucho más de lo que hablan. Eso está justamente pensado para qué, para dar acceso. O sea, nosotros vemos que acá en definitiva es chatear algo muy natural. ¿Y saben por qué sí es muy importante que entiendan qué es chatear? Porque si quizá hay personas acá que han utilizado Messenger, Mirk y otras plataformas de chatting, por ejemplo, en donde si yo a una persona le ponía hola y esa persona a mí me ponía hola, terminaba la conversación. ¿Por qué? Pues yo ya te poné cómo estás y me ponían bien y ya no hay más conversación. Ahora,
Si en definitiva yo ya le pongo, hola, ¿cómo estás? ¿Qué andas haciendo? Y le voy dando información porque mi objetivo final realmente es saber si esa persona quería salir conmigo, por ejemplo, o qué estaba haciendo realmente. Yo tengo que tratar de que la instrucción que yo doy o la comunicación que yo doy posiblemente pueda dar esa respuesta. Es muy importante esto porque de acuerdo al que nosotros vayamos afinando ese resultado, vamos a llegar a lo que queremos. Quizá en la primera instrucción vemos que es muy genérica, que se comete un error. Bueno, afinemos a eso, sigamos chateando. Pensemos que hay alguien atrás que yo estoy explicando algo. Acá nosotros vemos un término muy técnico que es la instrucción o el prompt, que es lo que nosotros inicialmente le escribimos. Hoy se habla de la ingeniería del prompt, es decir, de aprender de una manera sistemática a introducir información e inteligencia artificial para obtener respuestas. Para mí es un disparador de ideas, o sea, la forma en que ustedes en distintos formatos van a obtener lo que están buscando, que por ahora va a ser texto. Vamos antes de utilizarlo a lo que no. Es muy importante saber lo que no quiero hacer antes de lo que quiero hacer. Lo que no hace esto es comprender justamente lo que el derecho sí le interesa, que es a las personas, a los animales como animales, y eso lo hace cometer muchísimos errores de tarea, cuestiones lógicas o de razonamiento. O sea, nosotros estamos preparados dentro de nuestro entrenamiento profesional con datos e información que fueron precargadas en distintas materias que fuimos adquiriendo con la experiencia de cada caso en personas competentes para determinados casos. Bueno, en este caso, GPT no tiene esa situación, pero puede tenerla a través de ustedes. Entonces, en definitiva, GPT no va a resolver una fórmula matemática ni filosófica de si tiene que, va a 200 kilómetros por una ruta y puede o atropellar a una persona o atropellar a 100. Una es la reina de Inglaterra, que en paz descanse, y la otra son 100 personas que son de Haití. Y ustedes van a decir, va a tomar una decisión GPT, ¿no? Si ustedes le dicen, quizá la va a tomar y la va a fundar. Y va a decir, no, mira, me parece que una vida humana vale más que otra. Sin embargo, no está entendiendo realmente el problema, salvo que ustedes específicamente en cuestiones filosóficas le expliquen qué es lo que está sucediendo ahí. Entonces, sí es importante que nosotros sepamos que el contexto social siempre va a venir de la persona que vive en sociedad. GPT solamente tiene asociadas palabras y me da algo coherente. Por otro lado, es totalmente vulnerable al engaño y no toma decisiones, eso es importante que lo entendamos. Hay inteligencias artificiales que toman decisiones si están preparadas para eso. Esta no. Esta está preparada para generar textos, generar ideas, generar respuestas. Ahora, no me va a decir si algo es justo o injusto, no me va a decir si a mí me conviene tomar tal estrategia o no, me la va a exponer. La decisión por ahora siempre va a seguir siendo nuestra. Nosotros trabajamos mucho a través de estrategias cuando nosotros pensamos en términos de litigar, ¿no? Es muy importante que nosotros asumamos una postura y en base a eso empecemos a construirla en cuestiones profesionales totalmente. Y que es vulnerable al engaño aún más porque por ahí incluso al revés, GPT me engaña a mí. Si yo no tengo un conocimiento y ya empiezo a hablar, por ejemplo, con GPT de mecánica cuántica y GPT me empieza a hablar de términos científicos sobre esto, probablemente esté quizá equivocada y va a venir un científico y me va a decir, no, Marco, está mal lo que te está diciendo sobre el proceso de partícula y la velocidad en la que estas giran para que se produzca la cuántica. No sé. Nosotros tenemos que asumir muy bien eso en términos de derecho, ¿no? Para eso, ¿qué tenemos que considerar? Primero, tener una postura previa jurídica, fundamentalmente. El conocimiento técnico del tema, para mí un poco más desdibujado porque también puedo yo obtener información. Eso desde ya sí puedo obtenerla, pero tengo que validarla un poco más. ¿Por qué? Porque solamente va a ser un proceso coherente de una mente que tiene mucha información y si yo no la contextualice bien, por ejemplo, yo no puedo pretender que GPT me diga si me van a ampliar el plazo probatorio de acuerdo al artículo 79 y 310 de tal código. Y no, probablemente GPT tenga cargado todos los códigos procesales que existen, pero si yo no le contextualizo, digo, mira, el artículo 310 y el 79 dicen esto. Una presentación ha sido proveída en tal fecha y comunicada en tal otra. De acuerdo a este contexto, yo considero tal situación y ahí empecemos a conversar. Y ahí te voy a decir, sí, mira, porque de acuerdo al principio de preclusión procesal y esto, y te va a empezar a llevar dentro del ámbito. Pero vamos a ponernos siempre en el rol y a tener ese cuestionamiento posterior, fundamentalmente. Y sobre todo lo fundamental para mí es la supervisión. He visto en muchos casos que han salido en los medios diciendo GPT inventó jurisprudencia y no, mira, probablemente vos has utilizado GPT como Google, buscó jurisprudencia donde un lugar que no es un buscador. GPT no es un buscador, no es Google. Ahora, inventar jurisprudencia estuvo siempre mal. O sea, no es que desde que existe la inteligencia artificial, si yo invento jurisprudencia en el ámbito de un jurídico donde era un proceso escrito con pluma y un juez interviniente dice, mira, he buscado en los registros de la biblioteca de Washington, no existe esto,
igual va a ser multado. La responsabilidad no es de la inteligencia artificial, es de quien la utiliza. Entonces, por ahí muchas veces vamos a ver que si nosotros le pedimos que explique cómo ha llegado a tal razonamiento, o justamente le discutamos por qué algo no puede ser así, vamos a empezar igual que en la dicotomía filosofal de persona a llegar a una solución más razonable para todas las personas. Para eso, para mí sirve mucho el término de justamente chatear. Nosotros con el feedback del IA vamos a obtener mucho mejores respuestas. Incluso, para mí un tip muy importante es una vez que yo obtuve la respuesta que buscaba, es consultar a GPT qué hubiese tenido que introducir inicialmente para que me dé la respuesta que yo estaba buscando. Y ya me, ya me ahorro puntualmente. Luego, ustedes van a ir generando distintos prompts para ustedes. Generalmente, creo que es así como guardan el modelo de demanda, hoy tienen que ir guardando los prompts que utilizan. Para mí es fundamental. Y bueno, en esto fundamentalmente es un poco lo que yo le decía, yo lo hablaba de un objetivo, de una tarea, de un contexto y de un output. Primero, para mí es importante de vuelta la palabra, vuelto a adquirir quizás de una manera muy impactante, el valor de la palabra. Nosotros solemos confundir de manera quizá como sinónimo la palabra, por ejemplo, en la sentencia, decimos el letrado detalla que en fecha tanto se produjo tal accidente. A continuación, describe, finalmente resume. Bueno, una persona que semánticamente utiliza bien esto está utilizando una resulta que sigue lo que ha pasado en el proceso. Pero si nosotros a GPT que les pedimos que describa, probablemente enumere. Si nosotros le pedimos que detalle en párrafos seguidos, lo va a hacer de tal manera. Si nosotros le pedimos que eh, me dé ejemplos sobre tal situación, todo esto es muy importante porque cuando nosotros adjetivicemos instrucciones, es como va a salir después todo lo demás. Asignar un rol es muy interesante porque permite que se asocie cada vez más la palabra. No es lo mismo la palabra auto en el contexto judicial que auto en el contexto de las personas, del ciudadano. Entonces es importante decirle, en el rol de un asistente, de un abogado especializado en derecho constitucional y civil, teniendo en cuenta la mecánica de un accidente, poniendo también el rol de un perito accidentólogo. O sea, si nosotros le asignamos un rol específicamente a lo que queremos cumplir, probablemente la tarea va a ser mejor llevada porque es como si nosotros estaríamos consultando a una persona de ese estilo, ¿sí? Incluso es muy interesante pedirle que se ponga en una discusión, por ejemplo, de un abogado constitucionalista con un abogado, por ejemplo, especializado en género. ¿Por qué en este caso no se vulneran derechos? Porque sí, eso es muy enriquecedor porque GPT solo se empieza a hablar, empieza a consultar y empieza a llevar ideas que quizá usted no tenía en ese momento. Y algo que me ha resultado muy útil, y también cuando yo coordino el trayecto especializado de la Escuela Judicial de Inteligencia Artificial y Proceso del CAM. La verdad que he recibido muchos prompts de gente de fiscalía, de defensorías, de abogados litigantes, de gente que hace procesos constitucionales, etcétera. Y me ha resultado muy interesante que ellos vayan probando, primero mostrarles la solución que pretenden. O sea, yo ya tengo mi modelo de demanda, ya tengo mi forma de hacer una sentencia, mi forma de redactar, ya tengo hecha la fórmula para calcular el daño psicológico, bueno, etcétera. Primero mostrarle y después pedirle justamente que de acuerdo a esos parámetros, en otro caso lo realice de la misma forma. ¿Por qué? Porque en su chat esto va a tener memoria. No cada vez que ustedes ingresen, pero sí en cada chat que ustedes vayan haciendo. Eso es importante porque antes en GPT-3, antes que sale 3.5, no había memoria. Entonces todo el tiempo tenía que volver a copiarle y repetirle. Acá va hablando con alguien. Y eso es importante ¿para qué? Para decirle, bueno, no, mira, acá lo ha hecho de tal forma. Por ejemplo, se equivoca mucho para calcular el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo porque no tiene en cuenta en la fecha cuando supera los 3 meses, por ejemplo, que es un año más de indemnización. Por ejemplo, si le da 3 meses y un día. Y lo calcula mal, sinceramente lo calcula mal. O sea, usted va a dar cuenta que son cálculos matemáticos. Si usted no le muestran antes, GPT se equivoca muchísimo en cálculos matemáticos. Bien, vamos a cuestiones ya más concretas. Si nosotros lo vamos a utilizar como un auxiliar de redacción, cualquier tipo de escrito de trámite en segundos, absolutamente, a dónde va dirigido, de qué forma tiene que ser redactado, cómo tiene que ser el lenguaje, cómo tiene que salir eso, en qué tipo de formato, etcétera. Si quiero interrelacionar conceptos, pensemos que constantemente en el derecho nosotros lo estamos haciendo. Redactar o controlar contratos, vamos a ver la forma en que esto lo hace, es buenísimo, realmente muy bueno a nivel multidisciplinario. Simplificar el lenguaje judicial para mí es fundamental, creo que hay una tendencia sobre esto en general en el derecho y adaptar distintos idiomas. Se utiliza para tener clientes extranjeros o para poder dar la posibilidad justamente de que un cliente entienda lo que nosotros nos realizamos en un proceso o casualmente cuando son cuestiones técnicas, informáticas o periciales,
poder bajar un lenguaje claro para que la justicia también pueda entenderlo. Es fundamental comunicarnos mejor. No tenemos por qué traerlo arraigado. Yo veo que muchos jueces y juezas, y también no abogados y abogados litigantes hablan de lenguaje claro, pero más allá de esta tendencia que se tenga, hay una preparación, realmente una preparación lingüística que hay que tener, que hoy contás con una forma de decirlo y alguien que te lo traduzca en eso. Entonces, creo que es interesante entenderlo así, de acuerdo acá al proceso. Este, por ejemplo, es en el caso que lo hemos utilizado una vez en el juzgado el año pasado o el anteaño pasado, donde se explica que es una justa composición de derechos e intereses en los términos del artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo a un peón de campo. Entonces, nosotros en una audiencia hemos mostrado el input y todo eso es una obligación, ¿no?, que nos da nuestro código procesal de que cuando se llega a una justa composición de derechos e intereses de acuerdo a una homologación de convenio, el juez y la jueza tengan que explicarle que el acuerdo implica que nada más va a poder reclamarle a la otra persona. Pero nosotros pensemos que puede pasar que hay personas que no lo entienden de cierta forma, hay mucho nerviosismo al ir a una audiencia judicial. Bueno, que la persona cuente con un lenguaje técnico, perdón, un lenguaje natural más llevado a la calle, está bueno. Para cotejar argumentos, pero sin duda, si nosotros hablamos de teorías del caso, es decir, lo que dice una demanda y lo que dice una contestación, probablemente nosotros podamos aportar muchísimo a lo que son los hechos controvertidos y después una teoría probatoria sobre eso. Si yo cuento con un testigo, cuento con la geolocalización de Google Maps y, bueno, ¿qué otra prueba electrónica puedo tener en cuenta si han tenido cámaras de vigilancia? Todo eso puedo llevarlo en contexto a través de GPT o similares. Para mí, y creo que es lo que más me gusta de esto, es el cotejo y el análisis de los testigos. Nosotros vamos a ver que existen controversias que vienen donde vienen personas a traer información. Viene una persona que es supuestamente ajena al proceso, que no tiene un interés, y trae información. Yo lo vi a esta persona mientras cruzaba la calle y el semáforo estaba en verde. Pese a que nosotros tengamos la cámara, esta persona tiene un valor probatorio, sobre todo en muchísimos procesos, por ejemplo, el laboral, en donde hablamos de testigos necesarios, por ejemplo, si ha sido compañero o compañera de trabajo. Bueno, si nosotros sabemos que lo que está discutido es la fecha de ingreso, la remuneración, la jornada y, no sé, tal situación, al analizar este tipo de texto, que incluso porque a veces son audiencias grabadas que pueden ser traducidas a texto, podemos saber diciendo, che, mira, lo que está discutido es si ingreso en el año 97 o en el 2007. ¿Ha dicho información relevante sobre el tema? Sí, no. Bueno, no ha dicho nada sobre tal fecha, o sí, apoya tal postura. Es decir, información que quizá en la escucha o en la lectura de las personas pasa. Incluso a nosotros, pero eso le puede pasar a cualquiera, es una cuestión de atención, que incluso cada vez menos atención sobre el tema, nos permite procesar grandes volúmenes de información donde hay 7 testigos y ver qué hay de coincidencia entre lo que dijeron. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer GPT es ver palabra por palabra. Si se repiten, si no es una cuestión semántica, no es una cuestión ni cultural, ni política, ni de cansancio, ni de porque este testigo me convence menos, solamente te va a dar información objetiva de si un testigo ha dicho o no algo. Ya vamos a ver ahora. En pericias, pero ni hablar, para mí es fundamental saber pedir en las pericias, o sea, armar puntos de pericia con esto, armar impugnaciones, aclaraciones, etc. En este caso, por ejemplo, si no sé, este caso, yo le contaba de las cuestiones testimoniales. Bueno, acá son 4 declaraciones en donde se le estaría pidiendo como un asistente para hacer una ascendencia en el juicio laboral, fíjense el contexto, introduciendo la información, bueno, si hace referencia del año 97 o 99, si habla sobre remuneración, y si ha trabajado, como por ejemplo, en este caso estaba discutida ponerle la categoría profesional. Bueno, lo que va a hacer GPT es decirme, sí, mira, sobre tal testimonio ha dicho esto, no ha hecho referencia sobre el inicio de relación laboral y sobre la remuneración como director médico dice tal cuestión. Está bien, yo después voy a valorar sobre todo esto. Porque también es importante, porque si nosotros incluso le hacemos saber a un juez, a una jueza, que nosotros hemos procesado esta información con inteligencia artificial de tal manera, y realmente está difícil no darle una mirada técnica al tema. ¿Por qué? Porque obviamente después va a haber una fundamentación, si ha dado razón de sus dichos o no, si esto está aportado con algún otro tipo de prueba que le dé un soporte. Pensemos que los testigos, como dice nuestra corte, no se cuenta, se pesan. Pese a que yo tenga 4 testigos que han dicho una cosa, si esta me produce más convencimiento, nos vimos. Pero no es una cuestión que para mí empieza a asemejarse más en la justicia de lo que habla la verdad material, la verdad formal, lo que realmente sucedió, lo que está en el expediente. Porque hoy el dato mata el relato, hoy el dato está expuesto en un expediente digital y está expuesto justamente ante una máquina que me procesa el dato para que justamente me dé una postura. Se soporta mi postura. La demanda muchas veces, piensen, en un expediente ha quedado allá, la contestación ha quedado allá y tenemos un montón de pruebas que habla un poquitito, pero si vos no tenés acá la demanda y acá la contestación, no sabes qué soporta cada postura. Bueno, acá la puedes tener constantemente, incluso en el medio de una audiencia, para hacer una aclaración, para hacer una repregunta, etc.
Bien, análisis y jurisprudencia, vamos a ver de qué forma. Para mí ha sido súper interesante ver eso. Creo que lo próximo que viene para nuestro Poder Judicial es un asistente inteligente de jurisprudencia, la comparación experta y de argumentos, como hemos visto recién, y la reconstrucción clara de hechos. Muchas veces nos encontramos con demandas poco claras, contestaciones peor todavía, y nos genera este debate de qué tengo que probar, o sea, qué ofrezco como prueba. Bueno, dame la reconstrucción clara en cuestiones afirmativas y al contrario, por ejemplo, tengo que contestar demanda. Dame la reconstrucción clara en oraciones, por ejemplo, positivas. Primero me diga el actor dice esto, el actor dice esto, el actor dice esto, perfecto. Ahora, todas esas preposiciones que están hechas de forma afirmativa, hacerla en tercera persona y anteponer la palabra niego. Y a todas las oraciones, como dice nuestro código procesal, sin equivocarte ni una vez, las va a tener en la fórmula que la tenés que haber redactado manualmente. Entonces pensemos que eso no genera otra cuestión de rito que automatizar algo, ¿no? Nada más. Bien, en este caso, bueno, esto ya hemos visto un poquito acá, sobre la fecha de ingreso. En este caso, por ejemplo, es la teoría del caso. Acá, en definitiva, es la primera parte de una sentencia, donde, en definitiva, le daríamos el contenido de la demanda y de la contestación, que resuma que está discutido esto, una resulta, ¿verdad? Y preste atención a lo que yo ya he leído, que sé que está discutido. Pensemos lo mismo en una demanda y una contestación. Y me va a decir, mira, las cuestiones discutidas son la fecha de ingreso, el convenio, las tareas, la remuneración, como si fuese realmente un asistente que estoy teniendo a mano. Después veré yo eso también. Pensemos que al analizar textos ve patrones, que son fechas, obligaciones, números. Esto me permite también, lo que yo le mencionaba, hacer cálculos parametrizados, fórmulas que muchas veces generan confusión o me cuesta hacerlo. Bueno, podemos mostrar una vez cómo el cálculo de un honorario, una indemnización, un daño civil, laboral, etcétera, y lo va a hacer muy bien de acuerdo al caso concreto, si primero le muestro bien cómo se hace, si no puede cometer errores. En tareas específicas de protocolización, de filtrar información, de organizar argumentos, una tendencia al legal design también, cómo puedo poner en un rediseño legal información. Para investigación jurídica de casos complejos, ni hablar. Nosotros pensemos, qué sé yo, en la atribución de responsabilidad de los algoritmos por estafas digitales. A mí Google me ha puesto 200 estafas digitales. Bueno, esto a usted le va a permitir capacitarse al mismo tiempo que están viendo de responsabilidad civil objetiva, por ejemplo, estar viendo cómo funciona el algoritmo de Google, porque justamente lo entiende. Entonces, he explicado a ustedes dentro de la parte civil, teniendo en cuenta tales artículos que hablan sobre la responsabilidad, empecemos a ver la posibilidad de que exista. Y a vez le agregamos el fallo de Negri sobre lo último que dijo la Corte sobre los motores de búsqueda y sobre la indexación o el derecho al olvido. Y vayamos trabajando mucha información en un solo frame de trabajo, que a mí me permite hablar con la información. ¿Cuál es el fundamento base que utilizó la Corte Suprema en este fallo? Mira, el fundamento base que yo veo que te va a decir, bueno, ¿y qué pasa si a eso hoy, en el contexto actual donde hay una inteligencia artificial, hubiese sido tal? Y empezamos a generar nuevo contenido. La detección de posible fraude, pensemos que hay muchos patrones indicativos que ya tienen precargado esto para análisis de contratos, para un montón de cosas, entonces me permiten distintos documentos saber en definitiva si hay cláusulas leoninas, si yo tengo que detectar algo en particular, a empresas empiezan a automatizar mucho esto. Y es fundamental. Trabajo muy duro. Entonces, no nos va a hacer a nosotros esto trabajar menos. No es eso, nos va a hacer trabajar mejor. O sea, la idea es que el abogado y la abogada esté justamente para lo que hoy la justicia creo que está entendiendo desde algún punto, intentando entenderlo, para lo que hoy es automatizable administrativo en el proceso de gestión de casos, la atención al cliente de determinada manera, los protocolos de trabajo para sacar información, para juntar documentación original, para saber gestionar la nube, por ejemplo, para tener organizado todo eso me permite hoy la inteligencia artificial sin ser yo un capo en gestiones de recursos humanos, sin ser yo un capo en informática, sino teniendo a alguien que me lo puede paso a paso llevar a través de lo mismo que estamos ahora. Che, Marco, necesito hacer esto. Bueno, lo mismo pueden hacer a través de esto. Cuando nosotros comprendamos el poder técnico que tiene esta inteligencia artificial, vamos a ver que nosotros vamos a empezar a ocuparnos de otras cosas, así como la medicina. Hoy vemos que no van a dejar de existir médicos, sino vamos a dar cuenta que los diagnósticos van a ser mejores. ¿Por qué? Porque un médico va a tener que entender también cómo una IA, por ejemplo, ha llegado a detectar eso. Y vamos al caso peor. ¿Cómo nosotros vamos a ir contra esa inteligencia artificial que ha hecho que un paciente se someta a 10 años a una medicina que no debía? Bueno, tenemos que entender cómo funciona un algoritmo que ha tomado toda esa información para decir, a través de nota de voz, que una persona es diabética. Hablemos sobre cuestiones que van cambiando nuestra vida.
Y acá viene lo fundamental, que yo creo que se está viendo mucho más el panorama. Hoy me ha pasado de ir a la legislatura, que están tratando de incorporar inteligencia artificial dentro del proceso legislativo. El capacitado la semana pasada al Poder Judicial de Buenos Aires, la anterior al de Misiones. En definitiva, vemos nosotros que acá ustedes están tomando esta bandera también por esto. Ustedes se van a encontrar con muchos pilares de información que van a ver que son sesgos, en definitiva, que son datos. Es decir, ¿puedo incorporarle estos datos o no a la inteligencia artificial? ¿Estoy cometiendo un delito o no? Si me equivoco utilizando esto, ¿qué pasa? Mi puntual atención en esto, primero que nada, es decirle que lo usen. Hoy nosotros no podemos darnos el privilegio de no utilizar una herramienta por el solo miedo de que algo suceda. ¿Qué sucede? Lo arreglamos, porque así es el derecho. O sea, el derecho nosotros, si bien es preventivo, probablemente nosotros vamos a ver que una vez que sucede el problema lo vamos solucionando. Y hoy está pasando, fíjense qué pasa con los actores que han firmado, actores y actrices que han firmado un documento de más de 200 firmas diciendo, che, están usando inteligencia artificial para usar mi imagen, para usar extra, nos estamos quedando sin laburo. Bueno, ¿qué pasa con esto? Hoy pedidos ya, Rappi, Globo, Uber, ya no hablamos si son trabajadores de relación de dependencia o autónomos. Ya hablamos que tienen un jefe algorítmico. ¿Por qué le reparte más a este o a este? ¿Por qué me cobra de acuerdo a esta circunstancia Uber? ¿Qué ley de oferta y demanda sigue? ¿Cómo es ese algoritmo? Es una forma de un paso a paso de comprender, en definitiva, cómo funciona la tecnología. Todo ahora va a empezar a utilizar algoritmos complejos o generativos como lo que estoy mencionando ahora. Bueno, ¿cómo como abogado y abogada lo vamos a usar a nuestro favor para las partes técnicas dentro del derecho y cómo nosotros vamos a comprenderlo para defender los derechos de las personas? En esto yo digo, ¿queremos más abogados y abogadas programando justicia o queremos más programadores haciendo justicia? Cuando nosotros hablamos de esa suerte de juez o jueza robot, de abogados reemplazados por tecnología, estamos hablando de que los programadores van a ejercer una función para la que realmente no están preparados. Ahora, sí decirles que ustedes pueden prepararse para lo que en definitiva ha sido un programador. Ustedes al utilizar inteligencia artificial van a ver que están programando, constantemente programando resultados y siempre comprender que la decisión es humana. Todo lo que nosotros hagamos tiene sí o sí un fin antropocéntrico, que la tecnología estaba hecha para facilitar la eficiencia en nuestra vida. Nosotros usamos tecnología para mejorar nuestro transporte, para mejorar nuestra comunicación, para distintos tipos de procesos que a nosotros nos permiten realmente sentirnos más humanos y no menos de eso. Acá creo que nosotros vamos a ver que en nuestra nueva era no se revitaliza la información y la tecnología, sino justamente la empatía, la solidaridad, lo que nos hace humanos, pensar en situaciones que quizá antes nosotros le oíamos. Fíjense cuánta inteligencia artificial hay y qué poco se habla de la solución a la muerte, de algo tan específico, ¿no? Un tabú tan importante de nuestra raza. Hay cuestiones que nosotros decidimos no tratarlo por una situación netamente racional, y hoy, paradigmáticamente, algo que a nosotros nos generaba un rechazo, ver un brazo biónico, encontrar que una persona tenga un corazón de cerdo, y decimos, che, que se está experimentando, ¿qué onda con eso? Qué raro. Bueno, hoy nosotros estamos haciendo lo mismo con nuestro cerebro. Hoy ustedes no ven un robot, una robotina que habla, pero es lo mismo. Es la función que ustedes veían en ciencia ficción, que en definitiva se le daba información y daba un resultado de lo que parecía ser un humano. Bueno, es la primera vez que hemos llegado a eso. En base a eso, les agradezco y también los invito, si quieren profundizar en la cuestión práctica, que vamos a ver quizá un poquito ahora, en la diplomatura que me encargo de dirigir en la Universidad de San Pablo T. Es una diplomatura que es netamente virtual, empieza el 26 de abril, lo hacemos de una forma muy multidisciplinaria, está el doctor Juan Corbalán, toda la gente de la UBA también que nos da una mano en esto, pero sí decirle que también sale un tercio de cualquier tipo de posgrado sobre la temática. Este posgrado está pensado para que tenga alcance, pero distinto también a todo lo que se da en la temática, porque me ha tocado hacerlos. Este posgrado es práctico. Ustedes se van a llevar una habilidad más que conocimiento sobre la inteligencia artificial. Acá no van a aprender sobre mecánica, es decir, no van a aprender sobre la inteligencia artificial, pasa esto en la medicina. No, no. Acá ustedes se van a sentar con fiscales que utilizan inteligencia artificial, con abogados que tienen automatizado su ejercicio profesional con esto, con prompts que le van a ir diciendo así, contesto demanda yo con inteligencia artificial, así ofrezco prueba, algo práctico que ustedes van a hacer con su ejercicio diario. Entonces, si tienen la posibilidad, desde ya aprovecho el espacio y veo que están interesados en la temática y los invito a participar. Bien, me gustaría ver si puedo quizá probar algún tipo de IA para que veamos ahora. Por ejemplo, vamos con GPT. Mostrarle lo siguiente también. En esto, que es ChatGPT,
Yo le había contado que nosotros tenemos acá el input, que acá nosotros escribimos nuestro prompt, y acá el output de cómo saldría. Yo en este caso estoy usando ChatGPT 4, es la versión paga de ChatGPT, sale $20 mensuales, yo lo utilizo bastante, entonces lo utilizo mucho, se puede utilizar la versión 3.5 y también para dar respuestas muy coherentes, mejora en algún tipo de procesamiento y que se le pueden cargar documentos. Vamos a ver ahora cuando les muestre la interfaz de Gemini y de Copilot, que también le pueden cargar documentos como imágenes. Por ejemplo, la otra vez le cargué las imágenes de un huellero, de una persona que decía haber ido a tal lugar en tales días, y era un huellero que tenía más de 400 ingresos en 3 años. Y bueno, la inteligencia artificial me ha permitido saber si había ingresado tal día o tal fecha, únicamente cargándole una imagen, sin haber tenido que controlar dato por dato y el error que eso puede tener. Y esto un poco también lo que me gustaría después que analicen, y quizá porque está más avanzado, que son los GPTs, se llaman, que es la posibilidad que ustedes tienen de generar su propio asistente de inteligencia artificial. Por ejemplo, si yo ingreso a mi distintos GPTs, esto ustedes pueden utilizar GPTs creados por otras personas. Usa el procesamiento de ChatGPT, es decir, la generación de procesamiento de datos con Transformer, pero específicamente para las tareas que ustedes tengan. Por ejemplo, acá yo lo utilizo, por ejemplo, tengo uno para análisis de la elaboración de resultas y otro para jurisprudencia. Entonces, por ejemplo, acá tengo cargado, si yo les mostraría cómo funciona, en este tengo cargado más, quiero que se vean el análisis primero. Así lo ven. Acá tengo cargado más de 700 fallos por ejemplo, de mi juez sobre distintos casos, y lo que hago en definitiva es contarle el caso que tengo para resolver ahora y ver si de forma análoga nosotros ya hemos resuelto. Esto da generar seguridad jurídica. Acá le doy las instrucciones, que está diseñado para redacción de sentencia, especializándose en la cita y la referencia en la base de datos de jurisprudencia de la Corte Suprema, de las cámaras y de mi juez. Bien, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿A qué se tiene que limitar? No puede promocionar tal información sobre tales casos que no sean, no puede inventar casos. Yo lo adoctrino bastante. Los casos tienen que indicarlo de tal forma, y en base a eso le cargo una base de datos en formato PDF, esto en la versión paga únicamente. Y a través de esto, por ejemplo, yo le digo, por ejemplo, que tengo un caso, por ejemplo, esto es muy genérico, pero para que ustedes vean cómo indexan la información, acá ya tengo precargada mucha información. A mí me sirve más que el buscador de jurisprudencia que nosotros tenemos, porque en definitiva acá, por ejemplo, no tengo nada sobrando en el trabajo, pero me va a dar igual una respuesta por ser algo genérico. Y me va a decir que el abandono de trabajo, las presunciones, me va a hablar mucho sobre el laboral porque tiene mucha información cargada. Pero en definitiva, por ejemplo, yo ya sé que dentro de mi base de datos, en este caso en particular, no lo tengo. Y bueno, va a seguir, créanme que va a seguir creando. Y veamos si tiene algo así. En esto, como si fuese un buscador, lo estoy utilizando en este caso, no lo uso de esa manera, pero para que ustedes vean cómo busca de acá dentro de su base de datos. Esto, ¿por qué lo muestro? Porque es algo que muchas veces no se enseña, porque es la parte quizá más dura de GPT, la parte más difícil de entrenar. Esto es programación pura. Pero, por ejemplo, vamos con algún tipo de prompt preparado. Bueno, acá, por ejemplo, me da una sentencia. Se aborda la responsabilidad principal en contexto de excedente, contratista, subcontratista, relación a tareas cítricos. Relaciona muy bien lo que yo le trabé fíjense, poco la información. Despido indirecto, trabajador citro. Y bueno, me da, por ejemplo, esta situación. Y ahí empieza a chatear. Bueno, no, está perfecto. ¿Qué tenés sobre qué dice el caso Montenegro, por ejemplo? Y ahí me va a explicar sobre la subcontratación de Citrus, si era trabajador de tal forma. Y me va a servir mucho a mí para ir afinando mi postura y mi teoría del caso. Ahora, si lo llevo ya al ámbito específico de GPT, que es lo que vimos recién, como un nuevo chat, por ejemplo, yo podría decirle que como objeto, en este caso a mí me gusta el prompt complejo, que es lo que estoy haciendo, es analizar y determinar el cumplimiento de los términos y obligaciones especificados, no importa por ahí si le erro, dentro de un contrato, evaluando su validez y aplicabilidad en un contexto legal o administrativo. Bien, yo le voy a pedir que la tarea que él tiene que hacer
es brindar asistencia en la revisión cumple con los requisitos legales. Si quieren hacer una pregunta, es bienvenida, ¿no? Mientras yo, si quieren, voy escribiendo. El input, que es lo que yo le había dicho, es decir, en este caso, qué es lo que tiene que hacer, cómo va a ingresar esta información. Yo voy a decir, mira, el usuario de... Es decir, yo le voy a proporcionar un contrato ahora que tengo acá redactado, por ejemplo, para que lo analice. Y por ejemplo, que quiero que el formato de output, es decir, cómo quiero que salga esto, quiero que, por ejemplo, sea un silogismo. Por ejemplo, una premisa mayor. Establecer, por ejemplo, si están los requisitos dados del contrato. Y hay un poco lo que decía, le voy a dar un ejemplo. Ejemplo, saben, es difícil que hacer esto en vivo, ¿no? Es como pasarle al pizarrón a hacer una derivada. Bueno, aquí está la forma. Por ejemplo, esto van a ver mucho en la Diplo de trabajarlo así, porque es realmente es usarlo, usarlo, usarlo y van a encontrar su forma. Por ejemplo, acá podríamos ponerle causa ilícita establecido por la ley tanto. Y por ejemplo, después si queremos cargarle tal ley, por ejemplo, que sea, por ejemplo, no sé, la ley de contrato de trabajo. Como premisa menor, una- esto es muy complejo lo que estoy pidiendo porque quiero que veamos el resultado. Mm, Bien. Y por último, una conclusión. Mm, Voy a dar el último ejemplo porque quiero que no se equivoque en vivo. Voy a poner que ley. Bueno, en definitiva, acá está diseñado para analizar este, fíjense, complejo este prompt donde yo le pongo, le decía, un objeto, una tarea, un contexto y cómo quiero que lo analice. Veamos si lo entienda a la primera porque es largo. Está entendiendo que yo estoy buscando, analice un tipo de contrato.
Acá me está en definitiva abordando y entiende la instrucción que le voy a dar y ahora le voy a dar un contrato. Te habla en este caso, por ejemplo, de acuerdo al Código Civil y Comercial. El Código Civil y Comercial tiene muy bien cargadito. Ver que la premisa mayor es algo genérico, la premisa menor es algo más específico del contrato, o sea, estás comprendiendo perfecto la tarea. Bien. Yo había dejado cargado acá un contratito. A ver. Bien, ahí me dice, tener el contrato en mente que quiera seguir analizando este formato. Veamos qué me dice de este contrato. En este contrato es muy cortito, lo he creado ahora para esto, justamente con GPT. Es un contrato para analizar documentos legales, justamente, en tal plazo hábil. Bien, me dice, pero va a ser con tal de estructura de solicitud de propuesta. Analizar un contrato en estos términos de tal manera nosotros y hacerlo en el formato de output que estamos haciendo nos llevaría, por lo menos, quizá en personas que manejan las cuestiones técnicas, media hora, una hora. Esto, de la forma que nosotros estamos haciendo, copiando un contrato y dando las premisas, no es ni cuánto llevamos, quizás 5 minutos de tarea así. Me está analizando todo. El objeto del contrato, cómo está hecho, si sus obligaciones son claras o no. Todo esto, en definitiva, pensemos que es una tarea jurídica específica, propia nuestra, pero para llegar a ese resultado de decirme cómo está dilucido este contrato, cuáles son las premisas mayores, es decir, qué tendría que tener en cuenta yo en cuestiones de capacidad, por ejemplo, y como premisas menores, respecto al objeto, la forma y ciertas obligaciones específicas, son cuestiones que nosotros quizá dentro de la práctica de lectura podemos tenerla, pero acá ustedes la van a tener desmenuzada en el paso a paso solamente con una charla que yo tuve acá con GPT, que incluso lo hice, esto la verdad que he escrito un montón, pero si no lo hubiese hecho hablándole, hubiese en este caso enviado el mensaje por voz y le hubiese dicho exactamente lo mismo, le copiaría el contrato, la declaración testimonial, la sentencia que quiero analizar o lo que fuere, siempre y cuando no sea necesario anonimizar ningún dato y voy a obtener una respuesta, pero súper precisa de lo que en definitiva no ha hecho más que GPT que asociar palabras. Yo le especifiqué cómo quería que sean dentro del contexto legal, la forma en que se tiene que hacer con una premisa mayor, una premisa menor, cómo desmenuzarlo y que me tenga una conclusión de si el contrato era válido y ejecutable. Bueno, eso que nosotros acabamos de hacer en 5 minutos es con cualquier tipo de tarea que nosotros podamos hacer, desde, por ejemplo, redactar la postura de un querellante para una persona que es acusada por hurto en un contexto de un comercio que se encarga de a dar créditos personales. Bueno, todo eso que nosotros quizás elaborarlos nos llevaría mucho en tareas jurídicas o escribirlo incluso, y que después lo queramos oralizar, ¿cómo podemos nosotros fomentar la oralización de esto teniendo en cuenta que lo que yo quiero hacer es convencer, que lo que yo necesito hacer es a través de un fiscal, a través de un juez, una jueza, que va a haber parte, etcétera, etcétera? ¿Cómo puedo aportar esto a una cámara Gesell? Todo lo que realmente sea casuística propia del abogado es traducible a lo que yo le acabo de mostrar. Bueno, teniendo en cuenta esto y que realmente el uso va a depender muchísimo, pero muchísimo, de lo que ustedes hagan a diario. En este caso, a diario, yo sí lo utilizo mucho para procesar información que ingresa en el expediente y que yo necesito parametrizar para dar una solución rápida y justa. Si ustedes me preguntan, no hay para mí casi ninguna sentencia interlocutoria que no pueda hacerse a través de inteligencia artificial, casi ninguna. Son muy no solamente los procesos ejecutivos son muy automatizables, teniendo en cuenta que nosotros hablamos de proceso. Bien, en este caso, por ejemplo, David dice, mira, que él aconseja Copilot. Por ejemplo, yo le he mostrado un poco lo que él dice. En todo, absolutamente en todo, van a existir pros y contras, limitaciones y también cómo. En este caso, él decía, bueno, a Copilot yo puedo ponerle GPT-4. No es exactamente lo mismo decirte que yo lo utilizo también a diario, tener la posibilidad, lo que él decía, de agregarle archivos, eso lo cual está muy bueno, igual que lo que decía recién, no sé, por ejemplo, que analice, qué sé yo, tal archivo, tal sentencia o lo que fuera. Puedo agregarle imágenes, lo cual eso también está muy bueno. Sin embargo, el nivel de procesamiento de GPT no lo tiene ninguno.
utiliza algún tipo de entrenamiento como tiene GPT-4 en cuanto es multimodal, se llama esto, es decir, puedo agregarle información en otro tipo, que no sea en formato de texto, pero no tiene el mismo proceso de creatividad, en definitiva, que tiene o que tiene el modelo de lenguaje original, que es GPT, lo cual no deja de darle validez a lo que dijo en este caso el colega, porque en definitiva es lo que yo asumo acá y como resumo sin pagar eso, pagando unos $20, es tiempo. Yo todo esto que yo le cargo a GPT antes, puedo cargarle acá y tenerlo así. Sin embargo, realmente al utilizarlo más a diario en mis tareas, me es mucho más cómodo tenerlo así, no teniendo que cargar todo el tiempo las cosas o teniendo esa parte automatizable. Lo mismo va a pasar con Gemini. Por ejemplo, si nosotros comprendemos que Gemini utiliza también un formato GPT, pero es de Google, tiene información, por ejemplo, de un indexador de búsqueda. Entonces, acá si ustedes quieren encontrar información que puedan verificar luego, está buenísimo. Es lo que yo le digo. Hay quienes van a decir, Toyota anda mejor que Fiat, Fiat anda mejor que Renault, y sí, más vale que hay distintos tipos de inteligencia artificial, pero le aseguro que en uno es una camioneta de carga, el otro te sirve para economizar y gastar menos en el centro, el otro te va a llevar de viaje a larga distancia. O sea, de acuerdo a cada tarea que ustedes cumplan, de acuerdo vayan comprendiendo, y eso va a depender muchísimo del uso que ustedes le dan a la herramienta, es que van a poder saber si van a utilizar una o la otra. Lo cual está bueno, yo, como les digo, creo que siempre hay que conocer el producto en general, cómo nosotros queremos utilizar la inteligencia artificial o para qué. Y lo que sí creo que lo principal de adentrarnos en todo es que empezamos a usarla. De a poco es chatear. Acá la inteligencia artificial no te juzga, no se burla, es muy receptiva, incluso pedirle que le enseñe a interactuar. Ya mira, soy ya una abogada de tal foro, en tal contexto, utilizo el expediente digital, uso tal herramienta, quiero empezar a incorporarme utilizando a vos, lo que yo me encargo de hacer a diario es esto, estas son mis tareas, cómo me recomienda, o sea, incluso GPT te va a capacitar en lo que vos hagas. Eh, en esto que vos me decís, Tamara, si la información y los archivos quedan guardados, únicamente si, por ejemplo, mostrándote de vuelta acá, te vas a dar cuenta que acá a vos se te generan distintos chats, como acá, ¿ves? Por ejemplo, análisis de diplomatura, presupuesto, documentos, pruebas para uso legislativo, diseño de imágenes. Bueno, esto sí queda guardado acá en la información. O sea, yo acá quería generar, por ejemplo, una imagen para la Comisión de Innovación de la Asociación de Magistrados. O sea, en definitiva, primero, bueno, de tal forma, y esto queda guardado. Entonces, si yo quiero seguir sobre este, sí, esto sí queda guardado acá. Lo mismo te va a pasar. Lo único que sí vas a necesitar es generarte un usuario. Si no, no se te va a guardar. Lo vas a poder utilizar a Gemini y a Copilot sin usuario, pero no se te va a guardar, salvo que generes un usuario y se te quedan guardados los chats recientes. Perdón, yo voy ahí compartiendo y viendo, disipando algunas dudas que puedan existir. Sí, ahí, Marco, Gonzalo Agustín Velarde pregunta si la inteligencia artificial de jurisprudencia, cuál es y cómo se utiliza. Bueno, eso es algo que vos... Miren, les recomiendo que vayan probando utilizando esta. David Mielnik, que trabaja en la Justicia Federal, creó esta. Él es docente también en la diplomatura que dirijo, y él creó Inteligencia Legal, se llama, y le dice Doctia. Su marca se llama Inteligencia Legal y creó Doctia. Doctia tiene cargado jurisprudencia, por ejemplo, ahí te pone un ejemplo, los crímenes, igual que ustedes buscan jurisprudencia, pero es inteligente para la búsqueda. Por ejemplo, no sé, ustedes vean responsabilidad civil en accidentes de tránsito de tal manera. Y lo que te va a hacer es asociarte sobre lo que vos le vayas escribiendo jurisprudencia que sí sea aplicable al caso que vos les pones. Lo que sí tiene en este caso mucho jurisprudencia de la Corte Suprema. Él trabaja, como te digo, en Nación y está muy cargado con esa. Pero la verdad que funciona bastante bien, es bastante interesante, se va reentrenando, está buena. Y sí le recomiendo para búsqueda de jurisprudencia. Ahí Maricel dice Canva. Por ejemplo, miren, esta presentación que yo le hice recién, la hice con Canva, que es un tipo de generador de imagen, que también utiliza inteligencia artificial. Es que tenemos que entender que todo está incorporando inteligencia artificial. O sea, hoy Google incorpora inteligencia artificial, Google Maps también incorpora, o sea, son distintas plataformas. Esta plataforma quizás es de creación de contenido. A mí me permite, yo tuve una empresa de marketing digital muchos años, entonces lo uso hace muchísimo, desde 2015 utilizo Canva, y ahora usa IA, pero te permite integrar muchas cosas que están buenas, como distintos documentos, está bueno también, para distintos formatos, etcétera. Quizá creo que sirve mucho más para la docencia que para otra cosa.
también pensemos que en definitiva es para qué le doy el uso. Yo lo uso mucho para darme mis clases con esas cosas, pero ponerle ahí para GPT utilicé esa porque era con el celular y quería crear un grupo de WhatsApp y que sea justo el formato, o sea, era para algo rápido. Y en definitiva así va a ser, eso es lo que yo le digo a ustedes, así como ahora buscan cómo llegar a tal lugar desde el celular y ya no se ponen a ver un mapa, sino ya tienen asociado Google Maps en que todo lo que hacen, ya el mail prácticamente lo revisan del celular, ya tampoco tanto de la computadora a veces. Todo esto lo van a ir adaptando. La inteligencia artificial la van a ir adaptando a su vida. O sea, yo creo, créanme que cómo enviar un mail, muchas veces uno no sabe cómo empezar. Bueno, ya tiene una base, un mail dirigido al doctor Daniel Leiva de la Corte Suprema de Justicia, que en donde se solicite tal cosa, ya está la redacción. O sea, en todo creo que lo van a ir incorporando, hasta incluso cómo redactar cartas de amor y todo lo que se le ocurra, lo van a poder hacer a través de eso, porque tiene lo que ustedes quieran, de Julio Cortázar hasta a Pablo Neruda, lo que ustedes quieran, quieren redactar una demanda que explique para un chiquito de 5 años que es la responsabilidad civil, pueden hacerlo. Realmente depende mucho de algo que sigue siendo muy propio de nuestra raza, que es la creatividad. Entonces es lo mismo. A mí me dice Marco, ¿para qué sirve la inteligencia artificial en la abogacía? Es lo mismo que yo le pregunte, ¿para qué sirve el celular hoy? Realmente va a depender del uso. Hay algunos que tienen el mejor celular y solamente hacen llamadas y mensajes de texto. Hay otros que tienen un celular con muy poco procesador, pero utilizan el mango. Bueno, en esto, créanme que lo mismo. Lo que yo creo es que ustedes van a enseñarse más que nadie a utilizar para lo que a ustedes les gusta, teniendo parámetros ciertos, comprendiendo que si van a 100 kilómetros por hora de tal forma, van a chocar a alguien y van a tener problemas. Acá pasa lo mismo. Si yo creo que la inteligencia artificial me va a decir si un trabajador tiene razón o no, si un accidente de tránsito es de tal manera, por ejemplo, hay algo que lo utilizan mucho los penalistas, he visto que es para la calificación de los delitos. Está buenísimo como parámetro. Si ¿cómo califica este delito teniendo en cuenta tales hechos? Perfecto, bárbaro. Pero pensemos que eso va a llevar un contexto mucho mayor, que lleva también justamente con lo que saben ustedes como expertos. Pero está bueno tener esa visión, pero muy, muy buena. O sea, creo que en esto nos estamos generando un aliado para nuestro estudio jurídico, para nuestra sentencia, para lo que sea, que nos va a dar precisión y eficiencia en lo que nosotros queramos plantear. Entonces, yo animo a que ustedes lo utilicen y sobre todo porque creo que vamos a ser justamente el estrato social responsable de que esto o nos domine o sea realmente algo que nos cambie la vida para mejor. Muchísimas Muy gracias. bien. Bueno, gracias, Marco. Te agradecemos de parte de las autoridades del colegio y el doctor Valls me delegó darte el agradecimiento y bueno, esperamos contar de nuevo con tu presencia. Ahí nos preguntaban algunos abogados que estuvieron participando de la charla sobre la diplomatura. Te pedimos permiso para compartirla en las redes sociales del colegio como manera también de evolución, de promoción de esta actividad tan importante. Y también te pido que a través de tu correo electrónico te vamos a estar mandando el correspondiente certificado de agradecimiento como capacitador en esta actividad. ¿Ah? Así que bueno, te agradezco un Muchísimas montón. gracias. Estoy viendo los comentarios, a todos han quedado muy contentos y satisfechos, así que en ese aspecto se cumplió la, la expectativa que te ponía al comienzo de la actividad. ¿Ah? Bueno, me alegro, realmente me alegro. Creo que es mucha información que nosotros no estamos acostumbrados a recibir. Yo no vengo a hablarle de vuelta sobre algo de que nos han enseñado y que nos estamos capacitando todo el tiempo, sino algo nuevo para todos. Y hablo porque para mí todos los días encuentro algo nuevo sobre el tema también. Y porque justamente cuando empiezo a conocer abogados y abogadas que lo utilizan para procesos de familia y para, por ejemplo, graduar la cuota de alimentos de acuerdo a la situación de haberes que le han cargado el recibo de haberes a las personas, y está bárbaro, o sea, van aprendiendo un nuevo uso porque no existe, hoy no hay una reglamentación en esto, no es que sirve para esto y para esto no. Hay algunas complejidades más que otras, o sea, cuando tratemos delito le va a decir, mira, por una cuestión ética yo no puedo tratar sobre delito de índole sexual, bueno, cuando ustedes le expliquen que realmente se trata de un caso hipotético de tal cosa, van a poder utilizarlo. Entonces en esto realmente agradezco muchísimo, felicito muchísimo, doctor Tello, la iniciativa porque creo que brindar herramientas en esto justamente a quienes están en la diaria y que abren una nueva fuente de trabajo, porque realmente les digo que se viene un cumplimiento normativo por parte de empresas de esto, por parte de poderes judiciales, se viene una nueva forma de protección de datos, se viene una nueva forma de entender. Le dejo también ahí mi Instagram para que podamos quedarnos comunicados y decirle que también tenemos un convenio con el Colegio de Agua del Sur que tiene un 10% de descuento además de la diplomatura. Pueden pagarla incluso en 7 cuotas. Es bastante accesible en esos términos, le digo, para la información que brinda. Tenemos ingenieros que trabajan en el extranjero, tenemos personas que utilizan a diario esta herramienta
y que también ustedes van a poder utilizarla de acuerdo, le repito, a los casos que ya se vienen haciendo, pero es mucha casuística. Es mucho de ustedes ponerse mucho a decir cómo puedo mejorar dentro de esto, porque realmente es algo que hoy no tiene límites, que incluso se está entrenando para eso, ya ha superado su límite de entrenamiento, o sea, parece Goku en esto, si ustedes me preguntan, cada vez mejor sin que ni siquiera las personas se encarguen de realizarlo, porque se entrena propiamente con otras inteligencias artificiales. Así que bueno, les digo que ha sido difícil incorporar tanta información en una sola, condensar en una sola clase. Espero que esto sea un disparador de dudas, no tantas certezas, porque creo que justamente es lo que se busca en esto. Y que bueno, quedamos, espero, en contacto, porque la idea en esto, más allá de estar adentro o afuera del mostrador, es que todas las personas puedan llevarse con esto un mejor ejercicio de la abogacía. Yo ya no busco justicia, busco paz. Y para mí realmente existe cuando en mi trabajo ustedes pueden estar tranquilos de que se está haciendo de una forma y cuando su trabajo también se realiza a través de otra. Así que bueno, nuevamente muchísimas gracias.